Ok, chicos, vamos a comenzar. Muy buenas noches con todos. Igual la sesión va a ser grabada, ok. Se le va a compartir igual por correo electrónico cada una de las sesiones. Son 4 sesiones que se van a llevar a cabo. En especial tengo planificado 5 porque son 4 de teoría y un poco de práctica con los ejemplos. Y una final que sería más o menos como un desarrollo de preguntas tipo examen o algunas preguntas muy parecidas al examen de certificación, ya que el objetivo es adquirir los conocimientos para poder certificarse en la sección de fundamentos básicos de datos en Microsoft Azure. Entonces, mínimo, vamos a comenzar. Mi nombre es Jorge Monche y Piña, soy actualmente Microsoft Certified Trainer. Me especializo más que todo en toda la sección de datos, ahora último más en lo que es la sección de Power BI, pero también veo toda la sección de Azure actualmente como Data Engineer en el BCP, que maneja mucho Azure, y hago muchos proyectos de Power BI por mi cuenta. Anteriormente era Power BI Lead dentro de RIMAX Seguros, veía mucho Power BI, cerca de 700 usuarios, lo que administraba, y hago muchos proyectos, van a ver al final si no les presento, muchos proyectos de Power BI que se han podido desplegar en muchas compañías acá dentro del Perú, tanto privadas como públicas. Sí, les voy a compartir en el break, si no, les comparto las fechas. Van a ser tres fechas jueves y la última sí va a tener que ser sábado, porque iban a ser 4 jueves, pero la semana pasada intenté ingresar un montón de veces al link que me compartieron por Teams, pero no podía acceder porque no era administrador y un montón de cosas. Cuando me respondieron ya era demasiado tarde, era como media hora después, lo cual no pude acceder a la sesión. Entonces, por eso lo que hice ahora último es más que todo yo mismo crear la misma sesión, pero por Zoom. Entonces, como yo soy el administrador de Zoom, yo mismo gestiono, ¿no? Hago que se guarde el video y todo lo demás, para hacerlo más sencillo y no depender de nadie. Sí, también hacemos capacitación bueno, hago capacitaciones de Power BI. Si no, vamos a ver, si no, para ver un par de sábados, un par de workshops directamente con Power BI para poderlos hacer. Y les puedo dar un par de ejemplos o videos que ya tengo guardados con otras capacitaciones de Power BI de manera gratuita. Entonces vamos a comenzar. El curso es Fundamentos Básicos de Datos en Microsoft Azure. ¿Ok? El módulo, ¿ok? Se encuentra en 4 módulos divididos. Eh, Más que toda la sección de explorar los conceptos básicos de datos, ¿ok? Los que la primera vez van a entrar a la sección de datos. Esto vendría a ser explorar los conceptos básicos, explorar los roles que tenemos actualmente en la sección de datos. Actualmente las certificaciones de Microsoft ahora ya se basan en roles, ya no se basan en skill como antes, que era administrar base de datos, implementar un data warehouse, consultas avanzadas, consultas básicas, administración avanzada directamente de inteligencia de negocios. Ya no son así, ahora son basadas en roles. En toda la sección de datos tenemos varios roles para que uno se pueda certificar dentro de Microsoft. Tenemos el de Data Analyst, que es el analista de datos, que está enfocado mucho a Power BI. Tenemos el Data Engineer, que es el que maneja todos los servicios de datos de Microsoft, Azure. Tenemos el Data Scientist. Tenemos directamente el administrador de base de datos en la nube, que es una certificación nueva que salió el año pasado. Y también tenemos el de inteligencia artificial. La mayoría de certificaciones actuales están basadas en servicios de nube, aunque actualmente también hay algunas certificaciones que ya no se van a estar muy vigentes en el futuro, pero son sobre servicios on-premise o servicios locales. De SQL Server, ¿no? Con Integration Services, Analysis Services, Master Data Services, entre otros tipos de servicios que son de maneras locales que se instalan dentro de un servidor local dentro de la compañía. Esas certificaciones ya no van a estar muy vigentes en el futuro. La mayoría de lo que se basa en Microsoft son en certificaciones basadas en roles sobre los servicios de datos en la nube, ya que es la nueva tendencia. Entonces, la sección módulo 1 que vamos a ver hoy es describir conceptos de datos relacionales, explorar algunos conceptos de datos no relacionales, ¿ok? Y explorar la sección de análisis de datos. También le voy a dar los tips para que uno pueda, cómo va a navegar sobre rendir el examen de certificación, qué es lo que tiene que hacer. Hay un precio muy reducido ahorita
por lo de la pandemia, que se puede rendir a $15, pero también Microsoft está dando muchas capacitaciones gratuitas sobre los cursos básicos, tanto de datos como de Azure, como de Power Platform, y creo que es también sobre la sección solamente de Azure en sí. Y lo que va a hacer es que ustedes, si entran a estas capacitaciones, le van a dar un voucher de manera gratuita. Entonces van a poder rendir el examen de manera gratuita. Luego le voy a dar unos tips para qué hora pueden tomar los exámenes, qué hora es bueno o conveniente hacerlo. Lo pueden rendir en casa, el examen de certificación, y es muy sencillo. Vamos a intentar cubrir la mayoría de preguntas, ¿ok? Para que se sientan un poco más cómodos y confiados al poder rendir el examen de certificación. En el módulo 2 vamos a ver explorar los datos relacionales en Azure, ¿ok? Vamos a ver las ofertas de datos relacionales que tenemos, ¿no? MySQL, tenemos la sección de Postgres, SQL Azure Database y algunos motores de base de datos que actualmente se encuentran en la nube. Explorar el aprovisionamiento y la implementación de ofertas de base de datos relacionales y consultar estos datos, ¿no? Es muy parecido a SQL, pero que lo vamos a tener sobre la nube. En el módulo 3 vamos a ver cómo explorar los datos no relacionales, ¿no? Vamos a ver cómo se almacenan algunos datos no relacionales tipo JSON, Parquet, OBC, entre otros. Vamos a ver más que todo las ofertas de datos no relacionales como Cosmos DB que tenemos actualmente, o también la manera de graph, ¿no? Para hacer grafos dentro o almacenar grafos dentro de una base de datos. Vamos a ver su aprovisionamiento y la implementación de datos no relacionales y administrar los almacenes de datos no relacionales, ¿no? Los que son los blob storage o el data lake store en sí. Y por último, en el módulo 4, lo que vamos a hacer en sí es el análisis y el almacenamiento de datos modernos, ¿no? Un SQL Azure Data Warehouse, por ejemplo. Vamos a analizar los componentes de un almacenamiento de datos modernos, los blob storage, explorar la ingesta de datos en Azure, ¿ok? Vamos a ver cómo puede ingestar con Azure Data Factory, vamos a ver un ejemplo en esa sección. Explorar el almacenamiento y el procesamiento de datos en Azure. Vamos a hacer una carga muy rápida dentro de Azure Synapse Analytics. Y al final, cómo podemos consumir esta información ya cargada dentro de Synapse Analytics con Power BI. La mayoría de demostraciones son muy básicas, ya que el curso está basado sobre un tema de fundamentos. El examen viene más a la sección de teoría, no viene a la sección mucho de práctica. Lo siguiente que tienen que tener en consideración, muy aparte de tener el curso aquí las 2 horas de manera semanal, tienen que complementarlo con lo que el contenido de Microsoft Learn. Microsoft Learn tiene los mismos módulos, ¿ok? Yo le voy a mostrar ahorita en unos par de minutos cómo pueden indagar sobre Microsoft Learn y pueden tener todo el contenido directamente del mismo curso. Lo van a tener dividido, pueden manejar la información tanto en inglés como en español y le va a ser muy simple de poder manejarlo, ¿ok? Lo que nosotros necesitamos actualmente es conseguir, bueno, el objetivo del curso es poder conseguir la certificación de Microsoft Azure Data Fundamentos. El examen, le voy a dar los tips, no es muy complejo, por lo general vienen entre 40 a 50 preguntas, va variando mucho. El examen es más que, como les comento, es teórico, ¿ok? Entonces tienen que leer más que toda la sección de Microsoft Learn. Si ustedes leen la sección de Microsoft Learn con lo que vamos a ver en el curso, simplemente van a poder aprobar el examen de certificación. La nota máxima es de 1000 puntos, pero se aprueba con 700, ¿ok? Entonces ustedes también pueden ir planeando cuándo lo podrían ir rindiendo, luego de haber terminado el curso quizás, y lo que pueden hacer es, como recomendación es que lo den en la madrugada, ya que una persona te vigila, ¿ok? De Pearson View te viene a verificar más que todo para que no tengas ningún intento de copia ni nada por el estilo. Entonces, para que no haya ningún tipo de ruido en casa, por lo general siempre yo doy mis exámenes en la madrugada, de cerca de 1:30, 2 de la mañana, para que sea un poco más calmado. Bueno, ahora sí vamos a entrar un poco más a la sección de explorar los conceptos básicos de datos, pero antes de entrar aquí, les voy a ir señalando, ¿ok? Ustedes pueden entrar directamente, ¿ok? A la página de Microsoft. Les dejo el enlace por el chat. Igual yo les voy a ir compartiendo todo, ¿ok? Ahí les dejo el enlace. Lo que se tiene aquí, ¿ok? Es
lo que va a venir en el examen, ¿ok? Te viene una sección teórica y actualmente, ¿no? Te dice que el contenido, siempre los exámenes de certificación van cambiando, ¿ok? Cada año, porque van saliendo nuevos servicios, nuevos conceptos, entre otros. Entonces, aquí, por ejemplo, me dice que el contenido de este examen fue actualizado el 23 de abril de 2021, ¿ok? Puede descargar las habilidades, ¿no? Medidas del documento de abajo para ver qué ha cambiado. Aquí vamos a ver que ustedes pueden schedular el examen, ¿ok? Pueden programarlo. Ustedes le tienen que decir sobre qué país, ¿ok? Para que les salga el monto. En Estados Unidos es $99, pero aquí en Perú, vamos a colocar aquí Perú, es $55, ¿ok? Pero algo que pueden tener de importancia es que actualmente por las cuestiones del COVID, miren, lo pueden programar simplemente a $15. ¿Ok? Si va a ser su primera certificación de muchos, es un buen inicio para que puedan dejar el miedo de lado. ¿Ok? La primera vez también que rendí un poco, la primera examen de certificación también fue con un poco de temor, pero eso se va perdiendo cada vez que uno ya va rindiendo, se va haciendo un poco más... Eh, eh, común poderlos rendir. ¿Ok? Entonces aquí vienen las medidas o los skills. Ustedes pueden descargarlo aquí, ¿ok? Skill Measure. Pueden descargar lo que va a venir acá en el examen. Este examen, ¿no? Que fue actualizado, aquí van a venir todas las habilidades que ustedes desean, ¿no? Describir los conceptos principales de datos. Esto viene entre un 15 y un 20% para el examen de certificación. ¿Ok? Describir cómo trabaja con datos relacionales, este que es el segundo módulo que vamos a ver, que viene entre un 25 y un 30%. ¿Ok? Luego el tercer módulo viene, ¿no? Describir cómo trabaja con datos no relacionales en Azure, viene entre un 25 y un 30%. Aquí vienen los temas, ¿no? Describir la carga de trabajo no relacional, describir la oferta que ofrece, ¿no? Para datos no relacionales en Azure y cómo poder implementar y gestionar estas tareas en una sección de datos no relacional. Podemos también, el último módulo es describir una carga de trabajo no analítica ya con la sección de Azure Data Factory, un poco de la sección de Synaptic Analytics, qué hace HD Insight, cómo manejar Spark también. Viene más que todo la sección de conceptos, no viene la sección práctica en este caso. Entonces aquí, estos son los que se acaba de actualizar, ¿ok? Aquí pueden verlo directamente en la misma sección del examen de certificación. Y aquí en la parte inferior vienen los temas que uno lo puede llevar, ¿no? Hay dos caminos para poderse preparar, ¿ok? Uno puede hacer de manera gratuita en línea, como dice aquí, lo pueden hacer con Microsoft Learning Pad, ¿no? Microsoft Learn. Aquí van a tener los 4 módulos que vamos a ver, miren igual, Azure Data Fundamental, explorar los datos de conceptos, explorar los datos relacionales, los no relacionales y la implementación de un warehouse moderno, ¿no? En Azure. Ustedes pueden ir simplemente, miren, yo le puedo dar clic derecho para abrir el vínculo. ¿Ok? Aquí tengo el contenido de cada uno de los módulos, es simplemente de lectura. Aquí lo tengo en inglés, pero aquí en la parte superior ustedes lo pueden cambiar. Como dice en US, ¿no? Que es inglés Estados Unidos o United States. Le pueden cambiar simplemente ES, ¿ok? ES, que es español España. Y van a tener aquí ya los conceptos en español, ¿ok? La mayoría de documentación de Microsoft, para poder cambiar simplemente el idioma, se tienen que cambiar aquí, ¿no? Donde dice en use, le pueden colocar ESS y ya van a tener todo en el idioma que ustedes requieran, ya que Microsoft cuelga su información en diferentes tipos de lenguajes. Entonces aquí pueden ir explorando cada uno de ellos. Como tips, sí les recomiendo que siempre lean Microsoft Learn, que es el contenido oficial, con las PPTs que yo le voy a compartir. Y luego también le voy a compartir un libro, ¿ok? El día de hoy les voy a compartir un libro en la sección del break, que es el libro oficial sobre el curso. Viene también mucha sección teórica para poder repasar. El examen, cuando vamos a resolver preguntas también hoy día sobre el examen, van a ver que es muy, pero muy sencillo y viene todo sobre la sección teórica que vamos a ir revisando. ¿Ok? Esas son las secciones que pueden ir teniendo. Lo otro que quiero antes de comenzar la sección de conceptos es que si que desean utilizar la sección práctica un poco de cómo poder utilizar los servicios de Azure, ¿ok? Yo aquí les di una presentación, o si no se las vuelvo a compartir, es cómo crear una cuenta de Azure, ¿ok? Cómo crear una cuenta de Azure por $200 para que puedan hacer todas sus pruebas. Entonces, ¿cómo poder crear una cuenta de Azure en este caso? ¿Ok? Esto de aquí vamos a presentar.
¿Ok? ¿Cómo poder presentar o crear una cuenta de Microsoft Azure? ¿Ok? Es muy sencillo. Entran simplemente a azure.com, ¿ok? Azure.microsoft.com en español o inglés. Le va a salir la opción para que ustedes puedan probarlo de manera gratuita. Aquí van a ver, como pueden ver, dice pruebe Azure gratis, ¿ok? Simplemente le van a dar clic y esto le va a llevar a la propuesta, ¿ok? Hay diferentes opciones que uno puede utilizar los servicios de Azure. Es que aquí podemos comenzarla simplemente de manera gratuita para que nos den los $200, pero también hay alternativas, por ejemplo, para los que son universitarios o las universidades que tienen convenio con la sección estudiantil de Microsoft. También se le da un bono, ¿ok? De manera mensual por cada año para que puedan consumir ciertos tipos de servicios de Microsoft Azure, ¿ok? En este caso vamos a hacerlo de la manera gratuita que nos ofrezca los $200. Entonces simplemente le pueden dar clic en la opción de empiece gratis, ¿ok? Le van a dar clic, listo. Esto le va a llevar a loguearse, ¿ok? A loguearse con una cuenta que ustedes deseen colocar o la suscripción de Microsoft Azure. Puede ser cualquier cuenta, ¿ok? Hotmail, Outlook o una cuenta corporativa, la pueden incorporar, simplemente se loguean, colocan su usuario y su password, ¿ok? Su correo electrónico y su password. Le va a pedir algunos datos, ustedes lo pueden completar ahí, ¿no? Para que se siente familiarizado, eso es lo que va a hacer sí o sí Microsoft, ¿ok? Lo va a sacar por defecto de su correo al momento que ustedes han ingresado esos datos, ¿no? Su nombre, apellido, la dirección de correo electrónico, porque te va a llevar una notificación a tu celular para que sepa que te va a dar. Aquí van a ver, miren, los servicios populares gratuitos durante 12 meses van a poder utilizarlo. Más de 25 servicios siempre gratuitos y $200 de crédito para usar en los primeros 30 días. Me dice si va a ser necesario crear la cuenta para estas clases. En sí, no, yo voy a hacer la demo por mi parte, pero ustedes si desean replicarlos en algún momento, lo pueden crear. Por eso tienen aquí como el manual, para que ustedes mismos se puedan crear una cuenta y si puedan utilizar los servicios. ¿Ok? Porque muy aparte de la sección teórica, también es llevarlo a la cancha, ¿no? Es llevarlo a la sección de la práctica. Ok, entonces ahí luego viene ya la parte crítica, ¿no? Te va a pedir una tarjeta de crédito, más que todo es para poder evidenciar que no eres un robot ni nada por el estilo. No necesitas tener cuenta o saldo dentro de tu tarjeta, no va a hacer ningún cobro, nada, solamente es para la sección de validación. Te va a validar eso, tienes que colocar una tarjeta de crédito, cualquiera puede ser débito o crédito, la vas a registrar, lo va a validar y luego con eso ya es el punto final para que ya te acceda a la cuenta. Segundo, ok. Simplemente es una tarjeta de crédito, como les digo, puede ser cualquiera. Hay algunas páginas que te generan, creo que tipo tarjetas, entre otros también como cuentas de correo que se pueden utilizar. Lo que yo hago por lo general para crear cursos es que yo me creo una cuenta de Office 365 E3 de manera gratuita. Si no, luego le paso un link cómo se pueden crear una cuenta gratis. Yo lo hago también para los cursos de Power BI. Entonces yo me creo una cuenta gratuita y ahí comienzo a utilizar los servicios. Y a esa cuenta yo le acumulo estos $200 siempre para hacer mis demostraciones, entre otros. Luego lo que va a hacer es darte una breve descripción de todos los servicios que puedes ir contemplando, ¿no? Si quieres hacer que directamente un provider o un vendedor de Microsoft desees que te contacte, ahí tú puedes colocar los que sí y todo lo demás para que tú habilites este tipo de información. Y ahí luego ya vas a poder entrar directamente al servicio de Microsoft Azure. Esa es la primera capa de presentación de Microsoft Azure, como pueden ver, el portal, ¿no? De Azure. Uno puede crear ahí todos los servicios que tenemos, tanto enfocado a la sección de datos, a la sección de infraestructura, de red, entre otros, ¿no? Almacenamiento, entre otros. Te dan los $200, como pueden ver aquí. Miren, yo lo hice de manera previa, ¿ok? Es con una cuenta genérica con la que yo hice para poder hacer directamente estas demostraciones. Aquí, como van a poder ver, ustedes les pueden dar a la sección, simplemente clic en la sección de alerta. Dándole clic en la sección de alerta van a poder tener ahí que van a tener $200, ¿ok? De crédito para poder utilizar en los servicios. Siempre y cuando lo hagan de esta manera, ¿ok? Si ustedes tienen, como les digo, tienen cuenta universitaria, si la universidad tiene convenio, van a poder acceder a algunos servicios gratuitos directamente de Microsoft Azure, pero no a todos.
Y ahora sí, vamos a la sección de presentación. Entonces, ahora sí, vayamos. ¿Alguna consulta, algo hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Todo claro hasta ahí con la sección teórica? Ok, perfecto. Entonces vamos a ir a la sección ya del módulo uno, ¿ok? ¿Cómo explorar los conceptos básicos de datos? Bueno, lo que vamos a ver en este caso, ¿ok? Vamos a colocar esto por aquí. Lo que vamos a ver en este caso es, puede explorar los conceptos básicos de datos, ¿ok? Explorar los roles que tenemos actualmente y responsabilidades en el mundo de los datos, como un ingeniero de datos, un analista de datos, un científico de datos en sí. Describir conceptos de datos relacionales, en qué momento nos sirven. Explorar los conceptos de datos no relacionales y en qué momento lo vamos a utilizar. Y explorar conceptos de análisis de datos. Ok, entonces vamos a ir a la primera sección. Los objetivos que vamos a ver en este caso es identificar cómo se definen y almacenan los datos. Ok, Eh, vamos a identificar características de datos relacionales y no relacionales. Vamos a ver algunos ejemplos. Y también describir y diferenciar las cargas de trabajo, ¿ok? De datos y describir y diferenciar datos por lotes y en streaming. Vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro, entre poder cargar la información por lotes, ¿ok? De manera secuencial y a manera de streaming, ¿ok? Que es muy habitual actualmente. Tenemos tres secciones, ¿ok? Que se dividen los datos de cómo se pueden ir almacenando. Los datos pueden estar de manera estructurada, ¿ok? De manera semiestructurada y no estructurada. Los datos estructurados son datos que cumplen un esquema en específico, ¿ok? A nivel de tablas, como pueden ver ahí. Por lo que todos los datos tienen los mismos campos, ¿ok? O propiedades. Los datos estructurados se pueden almacenar en una tabla de base de datos con filas y columnas. ¿Okay? Siempre va a ser a nivel de filas y columnas. Y los conjuntos de datos organizados de manera organizada. ¿Okay? Los servicios que se pueden utilizar en este caso es SQL Server, que es el motor de base de datos on-premise, como también Azure SQL Database, ¿okay? Que son los más conocidos. Existen otros que se pueden utilizar en Azure, como MySQL o Postgres, como servicio, pero lo vamos a tocar un poco más a fondo en el segundo módulo. Los datos semiestructurados, como pueden ver en la figura del medio, ¿ok? Eso es un dato semiestructurado, no encajan perfectamente en tablas, ¿ok? Filas y columnas. En cambio, los datos semiestructurados utilizan etiquetas clave-valor. Como pueden ver, miren aquí, documento 1 dice, ¿no? Y englosa todos estos valores, ¿no? El código del cliente, el nombre, el apellido, la calle, el número, la ciudad, el código del archivo, ¿no? Y aquí como cuando fue la fecha de la primera orden. Este primera viene a ser para el primer documento, como también aquí tienen para el documento 2, ¿ok? Pueden tener los mismos campos o campos adicionales. Eso es lo que te permite también generar los datos no estructurados. Que almacena en un formato JSON, Parquet, etcétera, ¿ok? Se pueden almacenar en formatos JSON, Parquet, entre otros. Y por último tenemos los datos no estructurados, ¿ok? Que es como audio, video o datos binarios, ¿ok? Que no se necesitan ningún tipo de estructura, pero te sirven mucho para poder realizar, que lo vamos a ver en un tipo de servicio que son una sección de servicios cognitivos. ¿Ok? Aquí me imagino que la sección de datos estructurados la mayoría debe conocer. La sección de semiestructurados es un poco más para la sección de data engineer o científico de datos para poder manipular gran cantidad de transacciones. Por ejemplo, ¿ok? Yo aquí, esto lo voy a parar un segundo. Yo tengo un ejemplo para acá. Justo nos ha tocado hacer en el trabajo, ¿ok? Este tipo de información, llevarlo, ¿ok? Este es un formato, por ejemplo, que nos han pedido, ¿ok? Para podernos llevar, lo estamos llevando en un formato JSON en este caso, a nivel de jerarquías, ¿no? A nivel de personas, todos los campos que puede tener, y a productos, todos los campos que pueda tener, ¿ok? Y esto se puede llevar de este tipo de manera jerárquica. Así se pueden llevar los atributos de manera JSON, además va a ser muchísimo más rápido a nivel de transacción. Queremos una foto diaria de 22 millones de registros y es la mejor manera o la manera más rápida de poderla utilizar. Es un tipo de estructura muy similar, ¿ok? En este caso yo lo manejo con PySpark, ¿ok? Que es Python en Spark. Spark es muy, pero muy bueno porque la mayoría de información tú te la puedes llevar a memoria y saben que todos los datos que se están en memoria van a ser muchísimo más rápido para poder procesar. Muy aparte de eso, ¿ok? Los almacenes de datos transaccionales frentes a los analíticos. Tenemos dos frentes, ¿ok? Que se manejan en las organizaciones,
que son las bases de datos transaccionales y las bases de datos analíticas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Como pueden ver en la primera sección, ¿ok? Es que el procesamiento transaccional en línea, o el famoso OLTP, suele ser un sistema directo, ¿ok? Las actualizaciones se realizan de forma transaccional. Por ejemplo, cuando se realiza un pedido, cada pedido individual se almacena dentro del sistema OLTP. Ustedes van a tener sus bases de datos de su ERP, de clientes, no su CRM. Todas estas transacciones de pago, cobranzas, todo se almacenan dentro de una base de datos transaccional, ¿ok? No solamente puede ser Oracle, SQL Server, cualquier motor, ¿ok? Es una base de datos transaccional. Es simplemente o es más eficiente para hacer transacciones en sí. Y luego aquí a la parte derecha tenemos la sección OLAP o analítica, que es más que todo para hacer consultas, ¿ok? Más que todo cuando yo quiero hacer los famosos slice and dice, jugar con toda mi información, ¿ok? Analizarla. Para eso sirve la sección de analítica. Para yo poder jugar, por ejemplo, yo quiero ver las ventas por vendedor, por canal, por segmento, por campaña, por mes, versus el mes anterior, compararlo versus el presupuesto. Todas las preguntas que yo requiera sobre mi negocio lo voy a poder hacer sobre este cubo OLAP. Es un sistema agregado que yo puedo tener resúmenes de mi información. Depende también mucho del nivel de granularidad de mi información que voy a tener aquí, ¿ok? Depende mucho si voy a llevar mi información, por ejemplo, almacenarla solamente a nivel de día o lo puedo llevar hasta nivel de hora. Depende mucho de eso, hasta qué punto lo quiero yo llevar. Los datos se importan, ¿ok? Por lo general, este sistema OLAP se alimenta de la OLTP, ¿ok? De mi base de datos transaccional. Toma fotos diarias, puede tomar, o dependiendo de la concurrencia que yo deseo la información. Muchas veces en los proyectos me han tocado cargarlas de manera semanal o también de manera diaria. Depende mucho la necesidad que lo requiera la información y también cómo se actualiza la información en sí. ¿Ok? Y se agregan, ¿ok? La agregación suele producirse en diferentes tipos de niveles, ¿ok? Lo que le permite desglosar o comprimirlos. Por ejemplo, ¿ok? Un resumen empresarial por departamento o un resumen de la ciudad del empleado. Depende yo cómo deseo ver mi información, lo voy a poder hacer de manera muy sencilla con este cubo de información. Esta tecnología OLAP, la mayoría de veces uno la conoce por el análisis services. Ok, el análisis services es un servicio que es más que todo para poder jugar con mi información. Es un tipo, un motor, pero analítico en sí. Esta misma tecnología se lo ha llevado Power BI, ok, como motor de base de datos. El Power BI, cuando uno tiene un Power BI también tiene una base de datos por detrás, que es el Vertipack o el Database Engine, el motor de base de datos. Este Vertipack es un motor de base de datos muy parecido al de Analysis Services, para que lo tengan en consideración. También es un motor analítico por eso, que la mayoría de transacciones son en memoria. Esa es la tecnología que maneja Power BI también por detrás. Las cargas de trabajo sobre las bases de datos transaccionales, ¿ok? Por lo general cumplen una regla que se llama el famoso ACID, ¿no? En inglés, pero en español es atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad. Los datos transaccionales son información que realiza un seguimiento de las interacciones relacionadas con las actividades de una organización. Como le digo, cada vez que ustedes hagan un pedido, una cobranza, todas estas transacciones se almacenan dentro de una base de datos. Imagínense tal cual como ustedes lo tuvieran en un Excel, pero un Excel tiene limitaciones, simplemente cerca de 1.000.000 y tantos de registros. En cambio, una base de datos sencilla, yo puedo colocarle reglas y también almacenar miles de millones de registros. La sección de atomicidad, ¿ok? La sección de atomicidad pasa todo o nada. Esto viene a ser la regla. Cada transacción se trata como una sola unidad que puede funcionar o causar error. ¿A qué me refiero con la sección de atomicidad? Cuando yo realizo una transacción, ¿ok? Pasa toda la transacción o no se realiza nada. Imagínense este escenario. Ustedes son un banco, ¿ok? Ustedes quieren hacer una transferencia, ¿no? Le quieren transferir, no sé, a su hermano o su hijo o su enamorado, su esposa, cualquiera de ellos. Entonces aquí en una transacción, para que ustedes les quieren el dinero, va a suceder dos pasos. Uno, que por ejemplo ustedes le quieren transferir 100 soles, que a ustedes se le va a descontar 100 soles y a la cuenta de su esposa se le va a agregar 100 soles. Entonces son dos pasos en este caso, ¿no? A ustedes les quitan 100 y al otro paso es que a su esposa le aumentan 100.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, de que si el primer paso funciona, ok, usted le descuentan 100, pero a su esposa no le agregan estos 100, o sea, la transacción no pasa completamente, entonces lo que hace es regresar completamente la transacción al inicio. O sea, quiere decir que a ustedes no le descuentan ni tampoco le agregan a su esposa. Tiene que ser que todo pase o nada pase, ¿ok? Eso es lo que te da la sección de atomicidad, para que la transacción completa pueda pasar. Por la sección de coherencia, las transacciones solo pueden cambiar los datos en la base de datos de un estado válido a otro. Quiere decir que una transacción solo puede tomar los datos de la base de datos en sí, ¿okay? A la que yo me refiero, o a la tabla que yo requiero, solamente esa puedo tomarla. Y llevarlo de un estado a otro, que se puede almacenar basado en la lógica que le puedo pasar. Por ejemplo, que en una base de datos o en una columna en específico, que sea moneda, ¿okay? Que sea una columna que sea el monto de las ventas, tiene que ser sí o sí de manera numérica que se tiene que almacenar. No se puede almacenar ningún valor de tipo texto. Son reglas en este caso que estoy colocando. Existen un par de ecuaciones que uno lo hace en los motores de base de datos a nivel de los famosos constraints o restricciones, como también a nivel de triggers, entre otros. ¿Ok? La tercera sección tenemos la sección de aislamiento. La ejecución concurre de transacciones deja la base de datos en el mismo estado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada transacción se maneja de manera independiente. Así se lancen en manera secuencial o paralela, siempre lo va a tener al estado que nosotros deseamos, ¿ok? Cada transacción va a ser independiente para que pueda llegar al estado válido o final de la transacción. Y por último, la durabilidad. Una vez que una transacción se haya asignado, permanece asignada. ¿Qué quiere decir esto? Que garantiza una vez que la transacción se mantenga así, el sistema falle. Por alguna razón, se va a mantener la información tal cual. Imagínense que ustedes hicieron su transacción, ¿no? Que le transfirieron 100 soles a su esposa. Esa transacción se hizo, o sea, se realizó. Si por algún motivo, ¿ok? Si, por ejemplo, no sé, los discos fallan de la base de datos, no hay energía de la base de datos, la base de datos se daña por algo en sí, esta transacción se debe mantener. Es la durabilidad, ¿ok? No hay como un paso atrás que nunca se hizo. Esta durabilidad tiene que pasar en el tiempo. Es una de las cosas que se manejan a nivel de transacciones. Es el famoso ACID, ¿ok? Es atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad en una transacción. El siguiente que tenemos, ¿ok? Es la sección de cargas de trabajo analítico. Este es para la sección OLAP, ¿ok? O la sección de bases de datos analíticas. Las cargas de trabajo analítico se usan para analizar datos y tomar decisiones. Como le digo, más que todo esto viene a ser toda la sección de reportería, para que uno la pueda consumir con Reporting Services, con Power BI o con cualquier herramienta de visualización de terceros para poder consumir o sacar insights dentro de sus negocios. Lo que hace son summaries. Summaries quieren ser como resúmenes, ¿no? Yo lo puedo ver resúmenes a nivel mensual, trimestral, semestral, quincenal, entre otros. Ver la tendencia de mi información, ¿ok? Ver, por ejemplo, en qué mes caímos, en qué mes siempre tenemos picadas de ventas, capaz fines de semana siempre vendo más, las quincenas vendo más, los días miércoles vendo más, ¿por qué? Y luego tengo que ir, ¿por qué? Irlo respondiendo a través de mis datos. Y también la información del negocio, ¿no? Las cargas de trabajo analíticas suelen ser sistemas de solo lectura, ¿ok? Es solamente para poder consumir de manera de solo lectura. Se almacenan grandes volúmenes de datos históricos o métricas comerciales, ¿ok? Aquí es donde yo voy a sacar mis famosos indicadores. Por lo general, eso lo vamos a ver en la última sección, que es poder llevar la información de manera estratégica, táctica y operativa a nivel de todo el rubro del negocio. Y los análisis se puede basar en una instantánea de los datos, ¿ok? Los famosos snapshots, las famosas fotos, en una serie de instantáneas, ¿ok? Un ejemplo de información analítica es un informe de ventas mensual, ¿ok? Cada vez que voy haciendo cortes, por ejemplo, en los bancos hacemos cortes, ¿no? De manera mensual para que yo o la gente pueda ver su información sobre estos cortes. La mayoría de veces lo hace sobre cualquier empresa. En RIMAC lo hacían así, ahora en el BCP también lo hacen así. Empresas también como por ejemplo Renzo Costa, entre otras, también hacen así, ¿no? Cortes para poder visualizar la información de esta manera. El procesamiento de datos, tenemos dos maneras de poder procesar los datos, ¿ok? El proceso de los datos es la conversión de datos sin procesar a información significativa mediante un proceso, ¿ok? Es poderlos transformar.
Existen dos maneras de poderlos procesarlos en sí. El procesamiento por lotes y el procesamiento de streaming. El procesamiento por lotes, ¿ok? Es que los elementos de datos se reúnen en un grupo, ¿ok? Y más adelante se procesa el grupo entero como un lote. Lo puedo hacer yo tener de manera diaria, ¿ok? Y cargarlo ya de una manera semanal, ¿ok? A través de un trabajo de lote diario. Puede ser semanal, cada 3 días, dependiendo mucho. Es llevarme cierto tipo de información, ¿ok? De manera acumulada, más que todo. Y luego tengo el segundo grupo, que es el procesamiento en streaming. Cada nuevo dato se procesa cuando llega. Hay muchos tipos de información de streaming, la mayoría de veces son sobre los dispositivos IoT, ¿no? Esos, por ejemplo, los dispositivos que se colocan en supermercado para poder saber cuántas personas ingresan a un supermercado. Esta información sale en tiempo real sobre su dashboard o sobre la analítica en sí que uno desea ir visualizando, ¿ok? Cada vez que se registra este dato se va a ir mostrando. Eso es lo que hace, en este caso, la sección de streaming. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta ahí? Vamos a ir a la sección de preguntas. Miren, las preguntas son muy sencillas, ¿ok? De este primer módulo que hemos visto, esta primera lección. ¿Cómo se organizan los datos según una tabla relacional? A nivel de filas y columnas, encabezado y pie de página, o páginas y párrafos. Pueden comentar ahí por el chat cuál pensarían que es. ¿Cómo se organizan los datos según una tabla relacional? Exacto, a nivel de filas y columnas, ¿ok? A nivel de filas y columnas, ¿ok? A nivel de filas y columnas, ¿cómo se almacena? Perfecto. ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de datos no estructurados? Una tabla de empleados con columnas con ID de empleado, nombre y asignación de empleado, archivos de audio y video, o una tabla dentro de la base de datos de SQL Server. Miren, no estructurado. No te dice semi-estructurado, sino te dice no estructurado directamente. ¿Cuál sería? Perfecto. Archivos de audio y video, ¿ok? Como también archivos binarios. Entonces ya sabemos que no estructurado siempre viene a ser archivos de audio, video y archivos binarios. Entonces ya tenemos ahí una segunda opción. ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo del conjunto de datos de streaming? Datos de las fuentes del sensores, ¿ok? Datos de ventas del último mes o lista de empleados que trabajan para una compañía, ¿ok? ¿Cuál sería? Sensores, ¿verdad? Son los dispositivos IoT, lo que les había comentado. ¿Ok? Por ejemplo, una vez participé en un proyecto muy similar para Haiduk, que eran sensores que estaban dentro del barco para poder saber cómo se iba llenando la sección de petróleo y gasolinas dentro del barco para poder saber si iba a poder llegar a los destinos, entre otros, para poder saber su volumetría de cómo iba. Entonces, estos tipos de dispositivos se almacenaban dentro de un dispositivo de un sensor, y eso pasaba sobre un IoT Hub en Azure, y luego se iba mostrando en Power BI a nivel de streaming. Entonces tenemos ahí la tercera opción, ¿no? ¿Cuál de los datos es a nivel de sensores? O son los orígenes de datos IoT en este caso. Entonces ya tenemos la primera lección completa con esto, ¿ok? Es muy simple si ustedes se dan cuenta. Es solamente tener o manejar la sección teórica. Es muy similar en el examen. Entonces ahora vamos a la segunda lección, que es explorar roles y responsabilidades en el mundo de los datos. ¿Ok? Estas preguntas también vienen en el examen. Van a ver que al final de todo, de los 4 o 5 lecciones, les voy a dar algunas preguntas que vienen ya en el examen, para que ustedes vean que es muy, pero muy simple. Simplemente tienen que saber la sección teórica. Bueno, en este caso vamos a ver cómo explorar los roles de trabajo de datos, ¿ok? Y explorar tareas y herramientas comunes para los roles de trabajo de datos. Los roles, en este caso tenemos en la sección de datos de Microsoft, ¿ok? Tenemos 3, el administrador de base de datos, el ingeniero de datos y el analista de datos, ¿ok? El administrador de base de datos no es que el que va a dar permiso, el que custodia esta base de datos y que verifica que se encuentre bien esta base de datos. Lo que va a hacer es administración de la base de datos, ¿ok? Permisos, que todos los días se le saque backup, ¿no? Todo eso es lo que hace. Implementa la seguridad de los datos,
copias de seguridad, acceso a usuarios y supervisa el rendimiento, ¿no? Que las consultas sean totalmente óptimas para el negocio. Entonces, todo esto hace el administrador de base de datos. ¿Ok? Son tareas muy, pero muy comunes. Yo cuando comencé la carrera, yo era administrador de base de datos, ¿ok? Con un amigo, con Germán. Y sí, es una actividad muy, muy bonita. Tienes que intentar aprender los conceptos internos de SQL Server en ese caso, para poder saber que las consultas sean eficientes, ¿no? Cada vez que un desarrollador implementaban los queries para que salgan a producción, el administrador de base de datos antes de pasarlo a producción tenía que ver que cumplan con los índices, que las consultas tengan un tiempo, ¿no? Establecido, o sea, no puede demorar una consulta 50 segundos en consultar, entonces tiene que ser lo más óptimo posible. Entonces, es saber cómo trabaja SQL Server internamente para poder mejorar este tipo de consultas. Eso es lo que hace un administrador de base de datos, muy aparte de la sección de seguridad, permisos, entre otros. Ahora es el ingeniero de datos, ¿ok? Ese es el segundo rol. Para el administrador de base de datos hay una certificación. Por eso le digo que ahora las certificaciones se basan en roles. Entonces, el administrador de base de datos es un rol. El segundo que tenemos es el ingeniero de datos, ¿ok? Es otro rol y hay otra certificación de Microsoft para él, que es la ADP 203, ¿ok? Es Data Engineer con Microsoft Azure, que es como el segundo peldaño después de este curso. Ahí está la sección de ingeniero de datos. ¿Qué hace un ingeniero de datos que actualmente es muy valorado? ¿Okay? La mayoría de organizaciones actualmente desean ingenieros de datos. Es una de las carreras o profesiones que actualmente más demandantes en el mundo laboral. ¿Okay? Se lo recomendaría mucho, no solamente con Microsoft Azure, sino con GCP o AWS. Está muy, pero muy demandado actualmente el ingeniero de datos. Es procesos y canalizaciones de datos para poder hacer los famosos ETLs, ¿ok? O ELTs. Almacenamiento de ingesta de datos, cómo poderlos ingestar a un pequeño repositorio o directamente un compartido de archivos, dependiendo mucho dónde lo deseamos almacenar. Preparar datos para el análisis, ¿ok? Yo puedo llevarlo directamente a un lago de datos, dejarlo ahí para que la gente o los científicos de datos consuman esta información de este data lake y comiencen a sacar insights sobre el negocio. Y preparar datos para el procesamiento analítico, ¿no? También poderlos llevar a los famosos warehouse o almacenes de datos o los famosos data marts para que ya simplemente sean consumidos para que puedan responder a las preguntas del negocio. Si ustedes se dan cuenta, el ingeniero de datos lo que hace es predisponer, ¿no? O poner a disposición la información para que los demás la puedan consumir. Eso es lo que hace el ingeniero de datos. Consumirla de un origen de datos puede ser un sinfín de base de datos, Oracle, Informix, SAP HANA, base de datos en la nube, puede ser Twitter, Facebook, de cualquier origen de datos, hacer la parte de limpieza y depuración y almacenarla en un repositorio para que luego lo puedan consumir los analistas de datos, los científicos de datos o usuarios comunes, ¿ok? Eso es lo que va a ser, lo que se encarga más que todo el ingeniero de datos. Predisponer, ¿ok? O poner a disposición la información del negocio. Y por último tenemos el analista de datos. Lo que va a hacer el analista de datos es proporcionar, ¿okay? Conclusiones sobre los datos. Es el que va a jugar con la información, ¿ok? La mayoría de veces lo manejan con Power BI, ¿no? Para poder ir jugando con Excel, para poder ir viendo dónde encuentro patrones o anomalías o poderme responder preguntas del negocio, ¿ok? Comienzo siempre a compararme. Eso es lo que hace el analista de datos. Hacer comparaciones, ¿no? Este año versus el año anterior, este mes versus el mes anterior, lo me comparo versus el presupuesto, versus lo planeado. Comienzo a hacer muchas comparaciones y hacer siempre un porqué. Preguntármelo y que la información me lo pueda responder esto por qué. Eso es lo que hace el analista de datos. No, lo que va a preparar son informes visuales, ¿ok? Para uno pueda explicar ese tipo de anomalías o patrones. El modelado de los datos para análisis, ¿ok? Y combina datos para visualización y análisis. Quiere decir que puedo ir yo combinando, ¿no? Mi información, capaz de información de comercial, la voy juntando con mi información de ventas y la puedo también combinar con mi información de recursos humanos, donde tengo todos los trabajadores, y comienzo a analizar mi información, ¿ok? Eso es lo que hace el analista de datos. Combina este tipo de información y comienza a procesarlo. Lo que hace es, más que todo, ¿qué tipo de información académica se requiere para cada rol? O cualquier persona puede tener los roles. En sí, cualquier persona puede tener los roles. Por ejemplo, hace un tiempo hace 2 años estuve yo en Microsoft, en Estados Unidos, en Redmond.
por lo general yo siempre pensaba que alguien para ser un científico de datos o alguien que va a ver inteligencia artificial sí o sí tiene que ser totalmente matemático, estadístico o alguien de sistemas, pero veía muchas personas, ok, dentro del mismo Microsoft que eran más centrados a la sección de letras para poder consumir este tipo de rol de científico de datos. En este caso era que iban aprendiendo más que todo la tecnología, porque la tecnología es solamente un plus, no es un impedimento ni nada para poder llegar a ese tipo de rol en sí. Lo que te va a hacer en este caso todas las tecnologías o los servicios de Azure es un plus adicional para que se te facilite cómo poderle dar tú ese valor agregado al negocio. El administrador de base de datos sí es un poco técnico, ¿no? Porque manejas a nivel de sentencias, ver un poco la infraestructura, red, disco, entre otros. Es un poquito técnico, pero cualquier persona lo puede aprender si tiene las ganas en este caso. El ingeniero de datos también he visto, bueno, muchos ingenieros químicos dentro de RIMAC, ingenieros industriales, de diferentes, bueno, la mayoría son ingenieros, pero de muchos ámbitos, no solamente de sistemas, es que también son ingenieros de datos, porque al final la programación, ¿no? En este caso, ¿no? En Spark, en HD Insight, se va aprendiendo en el día a día y puede tomar estos tipos de skills. Y el analista de datos, este sí puede ser cualquiera. ¿Por qué les digo? Porque al final el analista de datos está basado mucho en el negocio, no en la herramienta. Power BI, Tableau, ClickView, cualquiera de estas herramientas es un plus, ¿no? De cómo poder tu análisis que tú actualmente deseas realizar, cómo poderlo ir plasmando y llevarlo a una junta directiva, ¿no? Porque tú al final se lo tienes que plasmar esto a los que toman las decisiones para que vean relevante qué tipo de acción o decisión se va a tomar. Entonces, lo mejor del analista de datos que puede ser cualquier rubro. Por ejemplo, yo me iba a enseñar Power BI hace 6 años a un hospital y la mayoría eran enfermeros y doctores, ¿ok? Ellos sabían qué tipos de indicadores, qué tipo de información analizar, ¿no? Por ejemplo, los nacidos, cuántos partos tenían, todos estos tipos de indicadores y se le iba mostrando muy rápido con Power BI. En este caso, Power BI o Excel, cualquiera de estas herramientas es el plus, pero el negocio, ellos son los que sabían. O sea, por ejemplo, yo fui directamente como un soporte, pero yo no sabía nada del negocio porque yo soy de sistemas. O sea, ellos sabían todo lo que querían analizar. Entonces, para la sección de análisis, analista de datos es saber mucho, empaparse mucho del negocio. A ver, sorry. Ahí, ok. Para los primeros roles es necesario saber de programación. Para el administrador de base de datos, sí saber de programación, más que todo en este caso SQL Server. Porque el rol lo que te va a pedir, Family. This is the worst thing ever. voy a colocar mute a todos los demás. Sorry, a ver un segundo para que no se escuchen los demás. Ok, ahora sí. Para el primer rol, que es administrador de base de datos, sí te pide sí o sí programación en SQL, ¿ok? Para poder mejorar las consultas, como le digo, la sección de transacciones. En una organización grande, ¿ok? Bueno, yo he visto una organización de Estados Unidos así, que veíamos antes. El administrador de base de datos no era administrador de base de datos simple. Eh, no era simplemente administrador de base de datos base de datos transaccionales, sino también eran de a ver, ¿quién era este? A ver, un segundo, porque sí, he colocado a mute a todos, pero aquí uno, ya está. Ahora sí. Creo que aquí, déjeme, aquí. Ya. Sorry, me pasé. Aquí es. Entonces aquí lo que me dicen es
Eh, no voy a dejar ingresar a nadie más por ahí para que poder controlarlo, ¿ok? Porque se activa el volumen a cada rato, eso es lo que está distorsionando. Entonces, ok. Para el primero, como digo, administrador de base de datos, sí te pide un skill de poder manejar bien SQL Server, porque como rol te van a pedir muchas veces de poder mejorar los scripts de los desarrolladores para que puedan pasar en diferentes tipos de ambientes. Ya que el administrador de base de datos maneja ambientes de desarrollo, calidad y producción. Lo que hace más que todo en este caso, el administrador de base de datos es que no es lo mismo una consulta como cuánto demora en desarrollo, porque desarrollo puede tener, por ejemplo, simplemente 1 millón de registros, calidad tiene 10 millones de registros, pero producción capaz tiene cerca So de... it's scary. It hit me like a fuck. Tell me, I want to see your boobs. I want to see. Lo vi, ¿quién es? Jorge, Hi, family. Thank you for Jorge, Sí, with you shortly. vi que están mandando, Great discount. mandaron un mensaje como que mi nombre. sí. Fucking fuming! Mega fuck! Nigger, you fucking nigger, you fucking nigger, you fucking nigger. Ya, yo lo sé que... Ya, listo, ahora sí. Como le había dicho, el primer rol de administrador de base de datos sí se necesita los skills de manejar muy bien SQL Server. ¿Ok? Eso sí es lo que te va a pedir sí o sí. El segundo rol, que es el ingeniero de datos, te va a pedir diferentes tipos de skills en programación en este caso. No solamente SQL Server, sino puedes manejar muchos motores. ¿Ok? Muchos motores en este caso. No, por ejemplo, puedes manejar Spark, HD Insight, puedes manejar Databricks. Vas a tener que manejarlo con Scala, con Java quizás, para poder mejorar consultas, entre otros. Entonces ahí sí te va a pedir mucho nivel de programación. Y también va a depender mucho la herramienta de ETL que puedas manejar. Puedes manejar Azure Data Factory, lo puedes manejar. Ahora eso. A ver, no sé por qué pasa. الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم نحن الذين بنينا حصوننا. Ya. Y al final el analista de datos, lo que va a hacer más que todo es analizar la información. Aquí no te va a pedir muchos skills de programación en sí. Si vas a manejar una herramienta como Excel, ¿no? Va a ser muy simple en poder hacer tus agregaciones, análisis, visualizaciones, entre otros. Y Power BI lo que sí te va a pedir son dos tipos de alternativas, pero es el Power Query, que es, hay un lenguaje M, pero no necesitas aprender mucho el lenguaje porque con la interacción de la misma herramienta es muy simple. Y lo otro es que si tú quieres hacer consultas o hacer nuevas medidas, cálculos dentro de Power BI, se usa el lenguaje denominado DAX o Data Analyzing Expression. Lo que va a hacer con este tipo de lenguaje es que uno puede hacer cálculos, medidas, métricas, de manera muy sencilla para que uno lo pueda utilizar dentro de sus informes. Entonces, el perfil o el rol que menos nivel de programación te va a pedir va a ser el de analista de datos. Los otros dos sí te van a pedir un poco más de skill de el administrador de base de datos, tanto SQL y el ingeniero de datos, sí manejar varios lenguajes de programación, porque no sabe en qué se puede enfrentar para poder consumir estos datos. Estas son las herramientas de Microsoft que te dispone, ¿ok? Como administrador de base de datos. Tenemos Azure Data Studio, ¿ok? Es una interfaz, una aplicación que salió hace un par de años, hace muy poco. Es una interfaz gráfica para poder administrar servicios de datos locales y basados en la nube. Lo bueno de Azure Data Studio, ¿ok? Es que te permite manejarlo tanto en Windows, en una Apple, una Mac OS, como también en Linux, para que tú te puedas conectar a cualquier base de datos de Azure, ¿ok? Tanto de SQL Server, ¿ok?
como también puede ser MySQL, Postgres, o también servicios de almacenamientos. Tenemos SQL Server Management Studio, ¿ok? El Management Studio es, bueno, tiene muchísimo tiempo y lo he visto yo desde cerca de, manejaba SQL 2000, no soy tan viejo, pero sí he visto desde SQL 2000. He visto la interfaz gráfica para poder administrar los servicios de datos locales y basados en la nube con SQL Server Management Studio. La última versión es la 19.3, creo. Se ejecuta simplemente en este caso sin Windows. Es la herramienta más usada directamente para SQL Server, tanto SQL Azure como con SQL Server de manera on-premise. Lo bueno del Management Studio es que es la que más familiarizado se encuentra con este motor, pero también pueden utilizar herramientas de terceros, por ejemplo, como el TOAD, que también se maneja TOAD para SQL Server, para Oracle, entre otros. Es muy simple, y herramientas integrales de administración de base de datos. Con SQL Server Management Studio tú también puedes tener Integration Services, Analysis Services, Reporting Services, que vienen también para poder descargar con este tipo de herramienta, ¿no? Viene un plus adicional que es de Visual Studio. Y el Azure Portal CLI, directamente este ya en la consola de Azure. Herramientas para la administración y el servicio de aprovisionamiento de Azure Data Services. Okay. Ejecución manual y automatizada de script usando Azure Resource Manager. Eso vamos a ver un ejemplo en la parte final. Y interfaz de scripting de líneas de comando. Okay. Eso lo pueden hacer con PowerShell, entre otros, para poderlo ir consumiendo. Listo. Las herramientas de un ingeniero de datos, ¿ok? Un ingeniero de datos iba a manejar varias herramientas. Eso vamos a ver en el último módulo, cómo poderlo ver con Azure Synapse Studio. Es la herramienta o la interfaz para poder directamente ver el portal de Synapse Analytics, antes denominado Azure SQL Data Warehouse. Antes tenía ese nombre, ahora le han cambiado el nombre hace 2 años cerca. Ahora se llama Synapse Analytics. Vamos a ver también la ingesta de datos de Azure Data Factory dentro de este portal administrativo, y administración de recursos de Synapse Analytics, ¿ok? Para poder manejar los grupos de SQL o grupos de Spark. Esta parte teórica de grupos de SQL o Spark lo vamos a ver después, para que vean cómo uno puede administrar los recursos a nivel de nodos dentro de Synapse Analytics. También va a manejar el Management Studio, que es la consola o el aplicativo más común para poder manejar SQL Server, y el Azure Portal CLI para poder automatizar ciertos tipos de corridas. Son las herramientas más comunes para un ingeniero de datos, ¿ok? Y el analista de datos, como pueden ver, ¿no? Va a haber Power BI Desktop, que es la herramienta de escritorio para poder hacer los reportes o informes. El portal o el servicio de Power BI, que viene a ser la sección de la nube, para poder crear paneles de Power BI, compartir informes y conjunto de datos. Y el Power BI Report Builder, ¿no? Que es en este caso como el Reporting Services, pero para poder publicar este Reporting Services dentro del portal de Power BI. Para esto sí se necesita licencias de Power BI Premium per User o Power BI Premium simplemente. ¿Okay? Eso vamos a ver un poco más a detalle en el último módulo, que se toca un poco de Power BI. Entonces, ya teniendo un poco resumido esta sección, vamos a ver la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes tareas es un rol de un administrador de base de datos? Copias de seguridad y restauración de base de datos, crear paneles e informes, o identificar problemas de calidad de datos. ¿Cuál piensan? El rol del administrador de base de datos. Acuérdense que es el custodio de la información, ¿no? Que la base de datos se encuentre bien. ¿Cuál piensan que es su tarea en este caso? Perfecto. Copias de seguridad y restauración de la base de datos. Acuérdense que este rol lo que hace es resguardar más que todo la seguridad de la base de datos. Ok, vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál de las siguientes herramientas es para la visualización y generación de informes? ¿Cuál piensan? ¿Management Studio, Power BI o SQL? Perfecto. Ahí todos conseguimos que es Power BI, ¿no? Líder en el cuadrante de Power BI. ¿Cuál de los siguientes roles no es una función de datos? ¿El administrador de sistema, analista de datos o administrador de base de datos? ¿Cuál no es? Habíamos visto 3. ¿Cuál de ellos no es?
Perfecto, administrador de sistemas, tal cual, ¿ok? Esos son, estas son preguntas de examen, son muy similares. Como pueden ver, es una sección teórica más que todo. Perfecto. Ahora vamos a ver un poco más la descripción de conceptos y datos relacionales, ¿ok? Lo que vamos a ver es explorar las características de los datos relacionales, ¿ok? Definir tablas, índices y vistas para que tengan un tipo de contexto de qué es cada uno de ellos y explorar los servicios de cargas de trabajo de datos relacionales en Microsoft Azure. Tenemos que identificar casos de uso de base de datos relacionales, ¿ok? Para la sección de IoT, aunque se suelen considerar como datos no relacionales la sección de IoT, los datos de dispositivos de IoT pueden estar estructurados y ser coherentes, ¿ok? Eso también depende mucho de cómo, al principio de la solución, cómo se va a poder almacenar. Procesamiento de transacciones en línea, ¿no? Por ejemplo, sistemas de pedidos que realizan muchas actualizaciones transaccionales pequeñas. Todo lo que ustedes manejan en su ERP, en su CRM, en la sección de finanzas de sus apps, todos se almacenan en base de datos transaccionales en sí. Y almacenamiento de datos, ¿no? Una cantidad enorme de datos se puede importar de diferentes fuentes y estructurar para poder realizar consultas de alto rendimiento. Donde dice siempre almacenamiento de datos, ¿ok? Está traducido así, pero en inglés es el famoso data warehouse, ¿ok? Lo que va a hacer más que todo es almacenar la información para yo luego poder consultarla. Tengan siempre eso presente, los data warehouse es para yo poder consumir a nivel analítico, ¿ok? Consultarla más que todo, toda la sección de reportería. Acuérdense, transaccional es para toda la sección de transacciones, pedidos, inserción, eliminación, entre otros. Y analítica es toda la sección de yo solamente consumir esos datos. Aquí vamos a ver, ¿no? ¿Qué son las tablas en este caso, ¿no? Los datos se almacenan en una tabla. Una tabla viene a ser donde voy a guardar la información. En este caso, miren el código del cliente, el nombre del cliente y el número telefónico del cliente. ¿Ok? Esa es la información que yo voy a ir guardando en las tablas. Las tablas, como pueden ver, se consta de filas y columnas, ¿ok? Para poder almacenar este tipo de información. Todas las filas tienen el mismo número de columnas, ¿ok? Siempre van a tener todas las filas, cada registro en sí, el 100, 101, 102, siempre va a tener la misma cantidad de columnas, ¿ok? Y cada columna está definida por un tipo de dato. ID cliente puede ser de tipo numérico, el nombre del cliente puede ser de tipo texto, el número telefónico también puede ser de tipo texto. Eso quiere decir que cada columna siempre va a tener un tipo de dato diferente, ¿ok? Eso es lo bueno aquí en la sección de tablas. Ahora, vamos a ver la sección de entidades. ¿Ok? ¿Qué es una entidad? Se van a preguntar. Una entidad es una representación de un elemento que puede ser físico, ¿ok? Como un cliente o un producto. La mayoría de tablas vienen a ser unas entidades, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo tener la entidad cliente, yo puedo tener todas las características de ese cliente. Por ejemplo, el código del cliente, el nombre, el teléfono, su dirección, su sexo, su edad, todas las características de ese cliente. Sobre un producto en específico, ¿no? Yo puedo tener el código del producto, el nombre del producto, puedo tener capaz su precio, capaz si es qué tipo de producto es, su categoría, capaz su categoría, todos los campos que puedan describir en este caso a esta entidad producto. ¿Ok? Entonces cada una de estas entidades puede ser, por ejemplo, producto, puede ser cliente, puede ser vendedor, puede ser, por ejemplo, también por campaña. Estos pueden ser directamente entidades, ¿ok? Las entidades se conectan mediante relaciones que permiten interactuar con ellos. Por ejemplo, un cliente puede realizar un pedido de un producto. Esto lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, aquí, ¿ok? Lo que se intenta hacer en este caso es intentar normalizarlo, ¿ok? Por ejemplo, miren, aquí yo tengo la primera tabla, es de clientes, ¿no? Que tengo el código del cliente, el nombre del cliente, ¿ok? Y también voy a tener el número telefónico, ¿ok? Y luego aquí al lado voy a tener mi tabla pedidos, en donde tengo, miren, el código del pedido, ¿ok? O de la orden. Voy a tener aquí, en este caso, ¿no? Tengo el nombre del cliente, ¿ok? Y tengo el número del cliente. ¿Qué es, en este caso, qué está pasando? Que la información no se encuentra normalizada. ¿Qué es lo que pasa? Miren, los datos no se normalizan para reducir el almacenamiento, eso es lo que vamos a hacer, evitar la duplicación de datos y mejorar la calidad de datos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es que, miren, tengo demasiada redundancia. Por ejemplo, tengo el nombre del cliente, ¿ok? Como texto aquí.
Un texto, ¿ok? A nivel de base de datos es uno de los que más pesa, ¿ok? Un numérico pesa cerca de 1 bit, ¿ok? Un campo numérico pesa de 1 bit a 2 bits, dependiendo si va a ser entero o big int. Pero, por ejemplo, un texto puede pesar desde 8 bits a más, dependiendo de la cantidad de caracteres, ¿ok? Entonces, en este caso, imagínense que su tabla pedidos, bueno, aquí tenemos pocos registros, cerca de 6, 7, pero imagínense que ya en una base de datos ya real, tenga 100 millones de registros. Entonces, estos 100 millones se van a repetir, ¿ok? A nivel de texto. Yo voy a tener que multiplicar para saber cuánto pesa esos 100 millones por 8 bits, ¿ok? Solamente para este campo. Y lo mismo también para el nombre o el teléfono del cliente. Entonces, para no tener que hacer eso, ¿ok? Para no tener que hacer eso, lo más simple es simplemente yo guardar el código del cliente. Miren, de esta manera. ¿Ok? Miren, ahora yo tengo aquí el código del cliente. Al yo tener el código del cliente aquí en la tabla pedidos, yo sé que el cliente 101, ¿ok? ¿Ok? El cliente 101, si lo que voy a hacer es, miren, este ID de cliente, vengo aquí, ¿ok? Y lo busco en la tabla clientes, me verifico quién es el cliente 101 y me dice que es Noam Mouse, ¿ok? Noam Mouse y me da su número telefónico. Lo que hace la sección de relación, para los que no vienen de la sección de TI, es muy similar a un buscar V. ¿Ok? Muy, pero muy similar a un buscar V. Eso es lo que va a hacer. Lo que voy a hacer yo aquí en mi tabla pedidos, voy a buscar el ID cliente, el número, y lo busco yo en mi tabla clientes. Es lo que hace, tal cual. Es simplemente un buscar V. ¿Ok? Eso es lo que hace a nivel de relaciones. Las claves primarias y externas se utilizan para definir las relaciones. Las llaves primarias quiere decir que es el identificador. ¿Ok? Viene a ser el identificador de cada registro en este caso. Por ejemplo, de las personas acá en Perú, viene a ser el DNI, ¿no? El DNI es el identificador único para cada persona. Entonces, en este caso, la llave para los peruanos viene a ser el DNI. Para una empresa, por ejemplo, un RP, es el código del cliente, ¿no? Cada cliente va a tener un código muy diferente para poderlos diferenciar. Y cada ID o cada código va a tener campos, ¿ok? Que van a estar relacionados a esta llave. Por ejemplo, el ID cliente, ¿okay? Que es el código del cliente, tiene campos relacionados, por ejemplo, el nombre del cliente, su número de teléfono, su edad, puede tener su sexo, su dirección, entre otros campos que directamente van a estar asociados al código del cliente. Eso es lo que va a hacer. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es normalizarlo. ¿Okay? Las claves primarias y externas se utilizan para definir las relaciones, como pueden ver. Aquí el código del cliente, ¿no? Se utiliza para poderlo relacionar aquí con pedidos a través del código del cliente. No existe duplicación de datos, ¿ok? Eso es lo bueno, esa es la tercera forma normal. Y los datos se recuperan uniendo tablas en una consulta. Eso lo vamos a ver ya a nivel de consultas. Se puedan recuperar estos datos con los famosos joins. ¿Ok? Listo. Los índices. Muchas veces en las tablas existen los famosos índices. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un índice? Porque siempre, la mayoría de veces cuando hacemos consultorías o vamos a consultar una base de datos, me dice indexan la tabla. El índice, para que lo tengan súper claro, no es más que un ordenamiento de la tabla, para que la búsqueda sea muchísimo más simple. Si ustedes se ponen a pensar, un índice es como cuando ustedes van a un libro, ¿no? También no tienen un índice al principio que ya se encuentra ordenado, que es de manera mucho más simple de poder buscar, ¿no? Si yo quiero irme al capítulo 13, me dice el índice, me dice en capítulo 13 en qué página está. Lo mismo hacen los índices en las bases de datos para poder yo ir a buscar estos datos. Entonces, lo único que hacen los índices es optimizar las consultas de búsqueda para una recuperación de datos más rápida. Ya que se encuentra ordenado, entonces yo puedo buscarlo de manera mucho más simple. Un índice reduce la cantidad de páginas de datos que deben leerse para recuperar los datos en una instrucción SQL. ¿Qué quiere decir cantidad de páginas? Que en sí, SQL Server internamente almacena la información a nivel de páginas, ¿ok? A nivel de páginas, los famosos page. Cada página pesa 8 gigabytes, ¿ok? Y todos los registros se almacenan en páginas. Entonces, cuando uno intenta saber cuántas páginas recorre, el análisis viene a ser por páginas, ¿ok? Y yo comienzo a ver cuántas páginas. Mientras menos páginas recorra, mi consulta es muchísimo más óptima. Entonces, eso vamos a verlo, si no, luego un ejemplo de cómo uno puede optimizar una consulta SQL Server de manera muy simple a nivel de índices, simplemente consultándola y sabiendo cuántas páginas comienza a recorrer. Y los datos se recuperan uniendo tablas según la consulta, ¿no? A nivel de los famosos join.
Esa es una consulta, ¿no? Muy simple, como lo pueden ver a la parte derecha. Aquí lo que vamos a ver es qué es una vista en sí. Una vista es una tabla virtual que se basa en el conjunto de datos de resultados de la consulta. Yo puedo unir dos tablas, en vez de tener o siempre hacer la consulta de estas dos tablas, yo ya lo puedo almacenar en una vista ya resumida. Entonces ya la próxima vez lo que hago es simplemente consultar esta vista. Ya no necesito nuevamente hacer todo el script, ¿ok? Para poder consultar todos los datos, sino simplemente consulto la vista. Las vistas se crean para poder simplificar la consulta, ¿ok? Y combinar datos relacionales en una vista única de panel, ¿ok? Como un pequeño resumen lo que hace la vista. Luego podemos ver a nivel, ya en el curso de Data Engineer, si se da este año o comienza el otro, es que las vistas se pueden crear de varias maneras, materializadas para que sean muchísimo más rápidos, indexar vistas, entre otros, para que vean que la vista también es muy útil en sí. Ahora vamos ya, miren, para poder combinar la lección número 3, la comprobación de conocimiento. También es muy simple. En este caso, miren, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es una característica de una base de datos relacional? Todos los datos deben almacenarse como cadenas de caracteres, ¿ok? Una fila en una tabla representa una sola entidad y diferentes filas en la misma tabla pueden contener diferentes columnas. ¿Cuál piensan que es la alternativa? ¿Cuál piensan? ¿Cuál creen que es? ¿Cuál de esos tres puede ser la afirmación para una base de datos relacional? ¿Alguno por ahí? Vamos, como dicen, sin miedo al éxito. Nos dicen diferentes filas en la misma tabla pueden contener diferentes columnas. En este caso no, porque acuérdense que cada fila no va a tener, siempre van a tener la misma cantidad de columnas, como había dicho la sección teórica. Entonces queda entre dos. La segunda, ¿no? Una fila en una tabla representa una sola entidad. Exacto. ¿Ya no? Acuérdense, cada fila, ¿no? Porque cada fila va a tener un propio registro independiente, ¿no? El código del cliente 101 solamente representan todos los datos para el cliente 101. Perfecto. Entonces, en este caso viene a ser una fila en una tabla representa una sola entidad. Y la siguiente, ¿qué es un índice? Una estructura que le permite ubicar filas en una tabla rápidamente usando un valor indexado. Una tabla virtual basada en el conjunto de datos de resultados de una consulta. No, porque es una vista en este caso lo que trata de decir. Una estructura que comprende filas y columnas que usa para almacenar datos. Exacto, la primera, ¿no? Es una estructura que le permite ubicar filas en una tabla rápidamente usando un valor indexado. Es más que todo es poder ordenarlo, ¿no? Ordenarlo por una columna en específico. Eso viene a ser siempre un índice, acuérdense, cada vez que le dicen, pero ¿por qué no le colocas un índice? Más que todo es ordenarlo basado en la búsqueda que tú haces, para que sea mucho más simple poder ubicarlos. La segunda, ¿no? Una tabla virtual basada en conjunto de datos de resultados de la consulta, esto viene a ser una vista. Y una estructura que comprende filas y columnas que usas para almacenar datos, esto viene a ser una tabla. Entonces, como ya tenemos aquí, ¿qué es un índice? Es la primera sección. Perfecto. Entonces vamos ahora a la lección 4. Como pueden ver, es muy simple cada uno de los temas que estamos tocando. Explorar conceptos de datos no relacionales, ¿ok? Lo que vamos a ver en este caso es explorar las características de los datos no relacionales, ¿ok? Algunos conceptos. Definir los tipos de datos no relacionales y describa los no SQL y los tipos de base de datos no relacionales que actualmente manejamos. En este caso, esta es una entidad, ¿ok? Que se está almacenando en este caso con JSON. Como pueden ver aquí, el cliente ID 1, ¿no? Tiene ciertos tipos de campos e información que simplemente le atribuye al cliente ID 1. Pero miren, aquí tengo nombre, teléfono y dirección. ¿Ok? El cliente 2 también tiene lo mismo, ¿ok? Pero miren, no tienen los mismos campos casi, o puede tener campos adicionales. Por ejemplo, el cliente 2, ¿ok? Muy aparte de tener el ID como tienen los dos, pero aquí tengo nombre, ¿no? Aquí tengo un campo adicional que es título.
Entonces, lo que me permite es que hay algunos que pueden tener campos adicionales, ¿ok? O campos muy diferentes a los caracteres anteriores, ¿ok? Eso es lo que me va a permitir manejarlo de ese tipo de datos o datos semiestructurados. Lo que me va a permitir es varias entidades en la misma colección o contenedores en campos diferentes. Por eso ahí van a ver que el título no se encuentra en el cliente 2, pero no en el cliente 1. Un esquema diferente no tabular, ¿no? No se encuentra a nivel de tablas, ¿no? Ni columnas ni filas. Es un esquema un poco diferente, ¿ok? Uno puede darle a nivel de jerarquización. Se suelen definir etiquetando cada campo con el nombre que representa, ¿ok? Uno puede ahí etiquetarlo, ¿ok? O también segmentarlo a nivel de corchetes o llaves para poderlos diferenciar, como yo les mostré el ejemplo. ¿Ok? Los casos que se usan los bases de datos no relacionales es en la sección de IoT, ¿no? Y telemática. A menudo requieren ingerir grandes cantidades de datos. En ráfagas frecuentes de actividades, los datos son semiestructurados o estructurados. A menudo requieren procesamiento en tiempo real, ¿no? El famoso streaming. Es una de las cosas muy comunes. Comercio y marketing, ¿no? Escenarios comunes para datos distribuidos globalmente, almacenamiento de documentos. Por ejemplo, ahorita actualmente en el banco lo manejamos así porque para cada cliente se va guardando la información en documentos, ¿ok? Para poderlo ir almacenando. Entonces, lo comenzamos a almacenar de una manera no estructurada. Los juegos, ¿no? Para poder saber las estadísticas del juego, la integración en redes sociales, marcadores, aplicaciones de baja latencia. La mayoría de aplicaciones que vienen de páginas web, ¿ok? Se almacena esta información en estos tipos de formatos. JSON, Parquet, entre otros, ¿ok? Para poderlas consumir. Tanto yo las puedo convertir para que luego se pueda pasar muchísimo más rápido porque es mucho más ligero estos tipos de formatos, como también yo poderlas consumir, ¿no? Al final. Eso es lo que se requiere. Y web y móvil también para poder saber, en este caso, ¿no? Las estadísticas de análisis de clips en la web y aplicaciones modernas que incluyen bots. Todo esto también se puede ir analizando con datos semi-estructurados. Tenemos aquí algunos famosos tipos de formatos que se manejan, ¿ok? El famoso JSON, el famoso Avro, ORC y Parquet. En mi caso, los que más he manejado, ¿ok? Es el JSON y el Parquet, son los más utilizados. Bueno, y el XML, pero ya no se utiliza mucho en estos nuevos tipos de formatos. Los que siempre utilizamos, o los proyectos que me ha tocado hacerlo a nivel tipo ingeniero de datos, es siempre el JSON y el Parquet, porque la mayoría de aplicaciones o la mayoría de herramientas son las más comunes en que te puedan leer estos tipos de formatos. Por ejemplo, el ORC, que es un formato columnar de filas optimizados, lo hizo directamente Hortonworks, que son los de Cloudera, para poder optimizar las operaciones de lectura y escritura en Apache Hive. En este caso, ¿no? Hive es un sistema de almacenamiento de datos que admite un rápido resumen de datos y consultas de muy conjunto de datos muy grandes. Y el Avro, ¿ok? No lo he utilizado yo en mi caso, pero es un formato basado en filas, ¿ok? Fue creado por Apache en este caso y cada registro contiene un encabezado que describe la estructura de los datos en el registro, ¿ok? Es muy parecido al JSON en este caso, pero los más utilizados, como le digo, es el famoso JSON y el famoso Parquet en este caso. Es lo que yo he utilizado siempre en Amazon, siempre nos pedían en este caso. En Azure también, en este caso en el BCP, también la mayoría de veces nos piden en JSON o en formato Parquet. Entonces son los más utilizados. También hay otros clientes para poder consumir aplicaciones de terceros, siempre es el famoso JSON. ¿Qué son los datos no estructurados? ¿Ok? Ya vimos los semiestructurados, ¿no? Más o menos como vienen a nivel de etiquetas, entre otros. Ahora vamos a ver los no estructurados ya. Los no estructurados vienen, ¿no? A nivel de video, audio, streaming de elementos de multimedia y documentos. ¿Ok? Ya no tienen una estructura fija en este caso. A menudo se usa para poder extraer la organización de datos y categorizar o identificar estructuras. Y también se usa con frecuencia en combinación con las capacidades de Machine Learning, Cognitive Services, para poder extraer datos, ¿no? A nivel de Text Analytics, análisis de sentimiento con API cognitivas y Vision API. Hace cerca de 3 años con Microsoft fuimos a hacer un proyecto para un call center, ¿ok? En este caso queríamos utilizar la sección de
de servicios cognitivos de Text Analytics. Azure tiene una sección de Text Analytics muy simple de poder utilizar para poder saber cuál es la clave más importante de una oración. El sentimiento, ¿no? Por ejemplo, el sentimiento es para poder saber qué dicen de tu marca. Por ejemplo, el servicio es muy bueno. Entonces, la palabra bueno te lo categoriza, por ejemplo, en un 80%. Entonces, eso es lo que comenzamos a analizar. Pero imagínense de un montón de cosas que dicen de ti en Twitter o en Facebook, no de ti, sino de tu marca en sí, ¿no? Por ejemplo, de Telefónica, sobre tu marca o de Facebook, o ayer, por ejemplo, que salió el iPhone, poder saber todo de esos hashtags, poder saber lo que dice la gente actualmente de tu marca. Entonces, de saber las palabras más comunes que la gente ha etiquetado, qué cosas han dicho y cómo se han sentido sobre ellos. Eso se vendría a ser la sección de Text Analytics. En este caso, nosotros lo que hicimos en ese proyecto es Speech Analytics. Como los call centers llaman a las personas, ese audio, ¿no?, se transformaba a texto y al final ese texto lo analizábamos. Ya hay software que te pasan el texto, lo que hablas a texto, entonces ese texto lo utilizamos para poder hacer nuestros análisis. ¿Ok? Eso es lo que hacíamos principalmente. Bueno, aquí en base de datos no SQL, ¿ok? Para poder describir lo no relacional a nivel de NoSQL, almacenar almacenes de clave valor basado en documentos, base de datos de familias de columna y bases de datos de grafos. Almacenes de clave valores, como habíamos visto en el JSON, ¿ok? Cada elemento de datos en un almacén de clave valor tiene dos elementos. Una clave, que viene a ser como la llave, y el valor, que viene a ser todo el cuerpo en este caso. Es la más común que siempre se utiliza en NoSQL, ¿ok? Las que son almacenes clave valor. Una base de datos de documentos, como dice, ¿no?, su nombre solamente está basado en el documento, ¿ok? Representa el extremo opuesto del aspecto NoSQL de un almacenamiento de clave valor. Es una base de datos simplemente para almacenar documentos y cada documento tiene una identificación única, ¿ok?, para poderla ubicar. Eso es lo que hace directamente la sección de documentos. Una base de datos de familias de columnas, ¿ok? Organiza los datos en filas, ¿ok? Lo va a organizar en filas y en columnas, ¿ok? Muy parecido. Pero ejemplos de esta estructura influyen en archivos ORC y Parquet, ¿ok? Los ORC y Parquet se guardan en este tipo de almacenamiento de base de datos de familias. Y los famosos JSON son los que son almacenes clave valor, ¿ok? Y los bases de datos de grafos se tratan en las siguientes, vamos a verlo aquí en el siguiente ejemplo. Miren. Esa es una base de datos de grafo, ¿ok? Que yo puedo ir consultándola a nivel de nodos, ¿ok? Almacenes de datos, entidades centradas en relaciones, ¿ok? Por ejemplo, yo para poder consultar el empleado, ¿no? Sara me dice quién lo informa, en este caso lo informa Alok. ¿Quién informa a Alok? Lo informa John. Y John trabaja en el departamento de marketing. Entonces, para poder ir buscando este tipo de información, se lo realiza a nivel de nodos. En este caso, la base de datos que se utiliza para esta es Cosmos DB, ¿ok? Que diga API Graphic. Cosmos DB para NoSQL, pero directamente para la sección de gráfica, aquí de graph o de grafos, es API Graph, ¿ok? Permite que las aplicaciones realicen consultas atravesando una red de nodos y bordes, ¿no? Así es como se grafica directamente. Entonces, ahora sí, miren, vamos a ver la comprobación de conocimiento. Es muy simple también aquí. ¿Cuál de los siguientes servicios debería utilizar para implementar una base de datos no relacional? ¿Cuál piensan? ¿Ok? ¿Cuál? Azure Cosmos DB, Azure SQL Database y la API de Gremlin. Gremlin es directamente para la sección de grafos. ¿Ok? Azure SQL Database es para base de datos relacional. Entonces la que queda por descarte es Azure Cosmos DB para base de datos no relacionales. Correcto, Jorge. ¿Ok? En este caso viene a ser Cosmos DB. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes es una característica de las bases de datos no relacionales? Las bases de datos no relacionales contienen tablas con registros planos de columna fija. ¿Ok? Las bases de datos no relacionales requieren el uso de técnicas de normalización de datos para reducir la duplicación de datos. ¿Ok? O las bases de datos no relacionales tienen esquemas o tienen esquemas laxos. ¿Ok? Lo que se llamaría la sección de etiquetas. ¿Cuál piensan?
Las bases de datos no relacionales contienen tablas. Está creada por tablas. Acuérdense que las que son normalizadas, ¿ok? Los bases de datos relacionales están por tablas. Exacto. Entonces, en este caso sería la tercera, ¿verdad? No tienen esquemas o tienen esquemas laxos. Los que se manejan son a nivel de etiquetas en este caso. Entonces, sí o sí vendría a ser la tercera. Y por último, miren, en este caso está creando un sistema, ¿ok? Que supervisa la temperatura de un conjunto de bloques de oficinas. Tiene que ser la sección de IoT, ¿no? De sensores. Y configura el aire acondicionado en cada sala de cada bloque para mantener una temperatura ambiente agradable. Su sistema tiene que administrar el aire acondicionado en varios miles de edificios, repartidos por el país o la región. Y cada edificio suele contener al menos 100 salas con aire acondicionado. ¿Qué tipo de almacén de datos NoSQL es el más apropiado para capturar los datos de temperatura y así permitir que se procesen rápidamente? ¿Cuál pensaría aquí? Está entre las dos primeras, ¿no? Porque escribir las temperaturas en un blog de Azure Blob Storage ni siquiera lo hemos tocado. Tiene que saber el tipo de almacenamiento, si va a ser a nivel de valores clave o de datos familia. Dice en la segunda. En este caso, puede ser los dos, en este caso, ¿ok? Pero a nivel de consultas, como te piden, yo necesito saber cómo se va almacenando cada una de ellas. La mejor variable viene a ser almacén de valores clave. ¿Ok? Para poder yo etiquetar de dónde viene cada una de ellas. ¿Ok? En cambio, las que son de familias de columna es que manejar un cuerpo completo a nivel de Parquet o RC. ¿Ok? En este caso, almacén de valores clave, habíamos dicho que son los famosos JSON. ¿Ok? Por eso tenemos aquí un almacén de valores clave. Y ya, miren, ya llegamos a la lección 5, ¿no? Explorar conceptos de análisis de datos. ¿Ok? Esa es la más simple. Lo que vamos a ver es más información sobre la ingesta y el procesamiento de datos, explorar la visualización de datos y explorar análisis de datos. ¿Ok? Como pueden ver, miren, este es el viaje de los datos. Como viene de las fuentes, ¿no? O los orígenes. Aquí van a tener dispositivos de IoT, transacciones financieras y puntos de vista, ¿no? Van a tener su ERP, su CRM, la parte de finanzas, redes sociales, puede venir de Excel, entre otros. Todo esto se tiene que almacenar en un pequeño repositorio, ¿no? Tenemos que cargarlo en un famoso Data Warehouse o un famoso Data Lake. Entonces, para esto existen dos tipos de procesos. Uno que es el famoso ELT o el otro que es el ETL. El primero, que es el ETL, significa extraer, transformar y cargar. ¿Okay? Lo que va a hacer es extraer la información de diferentes fuentes, ¿no? Lo va a extraer. ¿Ok? Lo vamos a transformar. ¿Por qué lo tenemos que transformar? Porque siempre la información viene sucia. Siempre. Yo en todos los proyectos que he participado, siempre ha venido sucia la información, ¿ok? Por ejemplo, cuando estábamos en el hospital, yo necesitaba me habían pedido un reporte por edades, un reporte etario. Y por ejemplo, para poder saber la edad de una persona o de un paciente o de un adscrito, en este caso, es muy simple, ¿no? Simplemente es poder restar la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento, me tendría que dar la edad de la persona. Pero muchas veces, por ejemplo, la fecha de nacimiento nos lo daba de salud, y de salud me ponía, por ejemplo, fechas de nacimiento de 1800, 1700, 2350, 2200. ¿Ok? Porque esta información era escrita de manera manual, ¿no? Por alguien. Entonces, cuando hacíamos estos tipos de cálculos, me salían personas que tenían 300, 400 años, como también personas que tenían edades negativas, ¿no? Y esto no puede ser. Entonces, es ver una manera de cómo poder transformar estos datos para poderlos cargar en sí. ¿Ok? Porque acuérdense, uno de los procesos más importantes es toda la sección de limpieza y depuración de los datos, antes de poderlo llevar a una capa de visualización. O sea, no sirve de nada tener un informe muy bonito, reportes muy bonitos, si al final todos tus datos, ¿ok? Se encuentran sucios. Para poder hacer tus análisis o tu toma de decisiones. Como dicen, si entra basura, lo único que va a salir va a ser basura. Entonces, uno de los procesos más importantes en donde la mayoría del tiempo del proyecto se va es en la sección del ETL. ¿Ok? En toda la sección de extracción, transformación, que es lo principal, y luego cargarlo ya al repositorio de datos. ¿Ok? A esto es el ETL, la mayoría de veces se carga dentro de un Data Warehouse o un Data Mart. ¿Ok? Porque ya se encuentra ya estructurado aquí.
Y el otro proceso que tenemos es el ELT, ¿ok? ELT es solamente los pasos cambian: extraer, cargar y transformar. Ya no se guarda en un data mart o un data warehouse que ya se encuentra almacenado, ¿ok? Que simplemente es para analítica, ¿ok? Para poder yo consumirla, sino se guarda en un lago de datos, ¿ok? O un data lake. Un data lake es para yo poder almacenar toda mi información que yo requiera, ¿ok? Porque el almacenamiento es muy, pero muy barato. Y al final, yo solamente ya la información que yo requiera, ya la comienzo a cargar, ¿ok? Y a transformar. Solamente la información que yo requiera. Esto es lo nuevo que actualmente se está manejando, ¿no? En la mayoría de empresas, porque el almacenamiento en nube, tanto en AWS, en Azure o en GCP, el almacenamiento ya de los lagos de datos es muy barato. Entonces se puede cargar toda la información y ya la información que se requiera ya se comienza a transformar ya para poderlo utilizar donde yo desee. Entonces eso vendría a ser. El ETL es para los data mart o data warehouse y el ELT es para los lagos de datos, ¿no? Ahora hay varios nombres: lagos de datos, ríos de datos, ¿no? Los data river, los data lake, entre otros. Y al final tenemos la sección de visualización de datos, que es ya para poder plasmar estos datos en un reporte, ¿no? Puede ser un Power BI, un Excel, entre otros. En la sección de capas de datos o visualización, ¿no? Tenemos la sección de informes, la sección de Business Intelligence y la sección de visualización de datos. Entonces aquí viene a ser un poco más toda la sección de Power BI, ¿ok? Cómo entra todo Power BI, Reporting Services, Excel, para poder presentar directamente esta información que hemos cargado a los pequeños repositorios y cómo el usuario lo va a poder consumir. Y casi ya por último, ¿ok? Aquí entra la sección de explorar los análisis de datos. Este sí o sí tienen que saberlo, ¿ok? Dentro para poder saber del examen. Es como el análisis en sí dentro de la corporación. Tenemos 5 características en este caso que acaban de dividir. Antes eran simplemente 4. Ahora lo acaban de dividir ya en 5. No entraba la sección cognitiva. Es descriptivo, diagnóstico, predictivo, prescriptivo y cognitivo. La sección descriptiva, ¿ok? Es para yo poder saber qué pasó con mi información o por qué yo estoy mal en ventas, con mi información de las ventas pasadas, ¿ok? Es la sección pasada. Entonces, el mundo de los análisis está dejando atrás el análisis descriptivo típico, ¿ok? Que trata de responder a la siguiente pregunta: ¿qué está pasando en mi negocio? Es toda mi información del pasado, yo la veo con esta sección descriptiva, ¿ok? ¿Qué está pasando con mi negocio? Yo veo las ventas de este mes versus el mes anterior, la comparo versus el año pasado, comienzo a ver todo eso, ¿ok? Basado en mi histórico más que todo, desde hoy hacia atrás. El análisis diagnóstico, ¿ok? La segunda. Este análisis diagnóstico, ¿ok? Proporciona para los analistas un poco más de allá de la sección de descriptiva. Se necesita dar respuestas, por ejemplo, ¿por qué ocurre eso en mi negocio? ¿Ok? Es algo más resumido en este caso, que a menudo se refiere al análisis de la causa raíz, de por qué sucede eso. ¿Ok? Es llegar al diagnóstico en sí. Por ejemplo, hace cerca de 3 años estábamos participando en un proyecto de Jambal, de cosméticos, y lo que hacía era que queríamos, en este caso con Power BI, necesitábamos ver por qué a nivel de cobranzas no teníamos el mismo porcentaje de cobranzas de todos los meses, teníamos un pico. Pero comenzamos a indagar y vimos que en ciertas zonas de Lima no llegábamos a nivel de cobranzas lo normal que es todos los meses. Entonces uno tiene que preguntarse el por qué, ¿no? El contexto. El porqué el contexto quiere decir es qué sucede a mi alrededor. Si los datos, veo que los datos, algo está mal, ¿no? ¿Por qué he caído? Tengo que fijarme del contexto, qué sucede a mi alrededor. Por ejemplo, el año pasado en RIMAC lo que veíamos que es a nivel de seguros, ¿no? Veíamos que el seguro de vehiculares bajó totalmente el año pasado a nivel de pandemia o de confinamiento porque nadie pagaba su seguro vehicular, ¿no? Porque nadie salía en carro. Pero, por ejemplo, los seguros de personas subieron, ¿no? Porque la mayoría de aseguradoras comenzaron a cubrir las cosas del COVID. Entonces, para esto sí, uno sube y otro bajó. Eso fue a nivel del contexto de qué sucedía a nuestro alrededor. Lo que pasaba en ese tiempo en Jambal era por qué no cobrábamos en ciertas zonas de Lima. Lo que pasaba era que había sucedido esta parte del Huayco. Entonces, las personas no podían ir a esas zonas a cobrar. Eso pasó a toda una buena sección de Lima. Entonces,
esto también nos afectó a nosotros a nivel de cobranzas. Pero eso es el por qué, ¿no? Comienzo yo a indagar y tengo que darle un tipo de contexto del negocio, de lo que sucede. Ese vendría a ser la sección diagnóstica, ¿no? Yo ya voy a poder responderme directamente con eso. El análisis predictivo, ¿no? Es construir patrones predictivos sobre sus datos y utilizar los hallazgos, ¿ok? De los datos descriptivos, diagnósticos y predictivos para poder identificar en qué se basa en lo que se obtiene el análisis descriptivo y diagnóstico, ¿ok? Es porque, por ejemplo, siempre encontrar patrones o anomalías en mi información. Yo puedo utilizar modelos, ¿ok? De tipo árboles de decisión, clasificación, forecasting, entre otros, y yo puedo ir prediciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es probable que suceda en el futuro según las tendencias y patrones anteriores? Acuérdense que los patrones siempre se vuelven a repetir. Entonces, cosas que pasaron, que sucedieron anteriormente, se pueden volver a repetir en el futuro. Entonces, yo tengo que volver a analizar más que todo eso. La sección prescriptiva, ¿ok? Es las técnicas utilizadas para proporcionar información predictiva, las que vimos anteriormente, sobre sus datos, se suelen introducir mediante la construcción de modelos, ¿ok? Mediante la construcción de modelos de Machine Learning para poder predecir este tipo de tendencias. Es para poder obtener hallazgos de los análisis descriptivos, diagnósticos y predictivos, como qué sucedió, ¿no? La causa raíz de esto. Y lo que va a hacer más que todo es determinar la mejor acción para elegir entre evitar o eliminar esos tipos de problemas. Lo que hace en este caso es, por ejemplo, que te puede crear escenarios. ¿Qué pasaría si? ¿Ok? Y por ejemplo, esos ¿qué pasaría si? Yo puedo ir sabiendo en un escenario futurista bueno qué pasaría, a algo malo qué pasaría y cosas así. Comenzamos a ver ya en un futuro con la misma información de los datos del pasado. Y la selección cognitiva, como mismo te dice, ¿ok? Cognitiva, es intentar emular el comportamiento humano. El análisis cognitivo combina una serie de tecnologías inteligentes, ¿no? Que habíamos visto anteriormente, de text analytics, de video, entre otros, como inteligencia artificial, algoritmos de aprendizaje automático y deep learning, ¿no? O aprendizaje profundo, para poder aplicar inteligencia similar al cerebro humano en la realización de ciertas tareas. Básicamente, este tipo de análisis se inspira en la forma en que el cerebro humano procesa la información, saca conclusiones y codifica los instintos y la experiencia en el aprendizaje. ¿Ok? Trata de sacar, por ejemplo, lo que habíamos visto de poder yo saber qué dicen de mi marca, saber qué están diciendo en las redes sociales, que lo hago con servicios de Text Analytics, todo eso lo comienzo a aplicar. Ese viene a ser los servicios cognitivos. Es como intentar ver el pensamiento humano o cosas que puede hacer el humano, pero de manera mucho más rápida con los algoritmos. Esto lo hicimos nosotros en un call center, pero también aplicamos otro tipo de solución en Jambal, por ejemplo, para poder saber cuánto producir de un producto. Lo que hacíamos era sacar con un algoritmo, había un algoritmo que te sacaba el análisis de las imágenes. Lo que iba a hacer en las imágenes era, por ejemplo, ¿no? A una medalla de oro, ¿no? Ya que Jambal vende joyas, así de bañadas en oro, entre otros. Entonces, imagínense una cadena que tenga una cruz, ¿ok? Una cadena que tenga una cruz. Lo que hacía era como que la escaneaba, ¿no? Sacaba la forma de la cadena y lo que hacía luego era buscar dentro de una biblioteca de imágenes, ¿no? Las 3 imágenes más familiarizadas a ella, ¿ok? A esta cadena con cruz. ¿Para qué? Para que la próxima vez, como yo ya tengo una cadena con cruz, ¿no? Que me dijo, por ejemplo, que en Perú vendió 100, en Colombia vendió 150, no sé, en Venezuela vendió, no sé, 20, y en Estados Unidos vendió 300. Entonces, como yo ya tengo que esta cadena con cruz vendió este tipo de datos o cantidades, las próximas que, por ejemplo, que yo deseo sacar, como es muy similar a esta, yo ya voy a saber que debería que hacer la misma cantidad de productos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo hago mucho, ¿ok? Y no vendo, lo que voy a hacer es generar gastos en almacenamiento. Y si yo hago muy poco, ¿ok? Y tengo más demanda, lo que también estoy haciendo es pérdida, ¿no? Porque no estoy directamente satisfaciendo la necesidad de mis clientes. Entonces, intentar hacer lo más preciso posible en este tipo de cantidades de productos.
En vez de que simplemente sea, como dicen, ¿no? A ojo de buen cubero, de que tú le preguntes a la dueña de la marca, ¿cuánto hacemos? Si ella te diga simplemente 100, que ella lo haga a nivel ya de datos, ¿no? Basados en datos, tome decisiones de cuánto se tienen que hacer. ¿Ok? No simplemente es que a 100, 200, ¿no? Sino basados en estos datos. Eso también se pudo implementar dentro de Jambal. Perfecto. Entonces aquí, miren, ya vamos a terminar con esta misma sección, la lección 5. ¿Qué es la ingesta de datos? En este caso es el proceso de transformar datos sin procesar en modelos que contienen información significativa, analizar datos en búsqueda de anomalías o recopilar streaming de datos sin procesar de varios orígenes y almacenarlos. ¿Cuál piensan que es? Está entre la primera y la tercera. ¿Cuál piensan esas dos? Uno dice en la primera. ¿Cuál piensan los demás? Exacto, es la tercera. Es la sección de recopilar streaming, ¿ok? Bien, José. De datos sin procesar de varios orígenes y almacenarlos, ¿ok? Lo puede llevar a nivel de lotes o la primera opción es lo que se llama el famoso ETL en sí, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos la primera, que es recopilar streaming, ¿no? De datos sin procesar de varios orígenes y almacenarlos. La segunda pregunta es, ¿cuál de los siguientes objetos visuales muestra los principales colaboradores a un resultado o valor seleccionado? Elementos influyentes clave, gráficos de columnas y barras o gráficos de matriz. En este caso yo lo voy a ayudar. ¿Cuál de los siguientes objetos visuales muestra los principales colaboradores a un resultado o valor clave seleccionado? No lo hemos visto en este caso porque en este caso deberían manejar un poco Power BI. Pero Power BI, estas tres alternativas son gráficas de Power BI. La primera, que es elemento de influyentes clave, ¿ok? Es una gráfica que yo le puedo colocar un valor numérico y a este valor numérico, por ejemplo, decirle las ventas. Y luego yo puedo arrastrar los siguientes campos que son descriptivos, por ejemplo, ciudad, sexo, edad, para saber qué tanto influyen estos campos a la sección de ventas. Por ejemplo, me puede decir que la edad influye un 13%. Me dice que, por ejemplo, no sé, la ciudad de donde vive influye un 40%. Para saber qué tanto influyen cada uno de estos campos a mi valor objetivo, en este caso, que viene a ser la sección de ventas. Eso es lo que te hace la primera gráfica. Gráfico de columnas y barras, ¿no? Ya sabemos que es un gráfico de columnas y barras, es muy simple. Y gráfico de matriz, ¿no? Que es muy parecido como a la tabla, pero se maneja en este caso a nivel de columnas y filas. Entonces, en este caso es elementos influyentes claves, ¿ok? Eso si no, luego le voy a mostrar cómo lo hacen en Power BI. Y por último, ¿qué tipo de análisis responde preguntas sobre lo que sucedió en el pasado? ¿Ok? En este caso vendría a ser la primera, exacto, ¿no? Sería análisis descriptivo, es lo que me responde directamente las cosas del pasado. Entonces, ahí terminaríamos la sección del módulo 1, pero todavía aquí tengo un par de preguntas del examen en sí. Ok, se los voy a colocar. Ok. Ahí, por ejemplo, me dice, ¿no? El examen en este caso lo he adquirido en inglés. La analítica descriptiva nos cuenta, ¿no? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué es más común que ocurre en el futuro? No, porque es la sección prescriptiva. ¿Qué ocurre en el pasado? ¿Ok? ¿Qué acciones tú deberías mejorar para que afecte a lo que va a venir, ¿no? A nuestras entradas. ¿Y qué cosa ocurre o qué cosa ocurrió en el pasado? ¿O por qué? En esta sección, ¿no? ¿Por qué? Y aquí es qué. ¿Cuál vendría a ser? Está entre la segunda y la cuarta. ¿Ok? Perfecto, ¿no? Nos dicen la segunda. ¿Qué ocurrió en el pasado? Acuérdense, la sección descriptiva nos dicen qué ocurrió en el pasado. Y la sección diagnóstica es por qué. Yo ya me voy a la causa raíz de por qué sucedió eso. ¿Ok? Directamente es la sección descriptiva, qué sucedió en el pasado, estuvimos bien, mal, qué sucedió, por qué no vendí, cosas así. Y la sección ya diagnóstica es ya la causa raíz. Capaz porque no tuve la cantidad de vendedores, fue un feriado, y yo ya comienzo a responderme eso. Entonces,
¿Qué ocurrió en el pasado? ¿Ok? ¿Qué ocurrió en el pasado? Esta es pregunta de examen, por si acaso. Listo. Aquí, miren, vamos a ver. Dice, para cada uno de los siguientes enunciados, selecciona sí si el enunciado es verdadero. ¿Ok? De otro lado, selecciona no. Nota, cada selección correcta es un punto o vale un punto, ¿no? Worth 1 point. Vale un punto. Entonces aquí, miren, vamos a ver los enunciados. La normalización envuelve eliminar relaciones entre tablas de la base de datos. ¿Qué piensan aquí? La normalización elimina relaciones entre las tablas de la base de datos. Falso, ¿no? Entonces, no. Perfecto. La normalización de una base de datos reduce la redundancia de los datos. Sí, ¿no? Quita la redundancia para que no haya duplicados en este caso. Perfecto. ¿Y la normalización mejora la integridad de los datos? Sí, ¿no? Verdad, perfecto. Son las tres formas normales, entonces también. Entonces, no, sí, sí. Entonces ya tienen la segunda pregunta. Perfecto. Ahora miren, un proceso batch, ¿no? La data es siempre insertada en una fila a la vez. La data es procesada en tiempo real. La latencia es esperada y el procesamiento puede solamente ejecutarse seriamente, ¿no? ¿Cuál piensan que es? Un procesamiento batch. Batch significa un procesamiento por lotes. A ver, vamos a eliminar algunas. Por ejemplo, ¿la data es siempre insertada una fila a la vez? No, ¿no? Porque eso sería a nivel de transacción, no por lotes. Acuérdense que por lotes yo puedo almacenar de 10.000 en 10.000, en 100.000 en 100.000, 50.000 en 50.000. ¿La data es procesada en tiempo real? No, ¿no? A eso se le llama streaming. Entonces tampoco puede ser. O sea, las dos primeras no pueden ser. La latencia es esperada. La latencia es el tiempo que puede demorar en poder insertarse. ¿Ok? En este caso sí es para el procesamiento de lotes, porque el procesamiento por lotes, imagínense ustedes que van a insertar, no sé, 100 millones de registros. Entonces no es que inserte rápidamente en 10 minutos, sino puede demorar horas. Entonces depende mucho de la latencia, ¿no? En este caso, la latencia es esperada. El último, que es por el procesamiento, puede ser solo ejecutado seriamente, así no es, ¿no? En este caso es la latencia es esperada, o es lo que se espera en este caso. Y la latencia es un punto muy fundamental para hacer cargas de lotes, ¿ok? Cuando ustedes vean o hagan cargas de información ya como Data Engineer, van a ver que es un punto, ¿no? Por eso la mayoría de veces de cargas de datos se hacen en las madrugadas, ¿no? En esos tiempos muertos, fuera de horario de oficina, para que cargue todo este tipo de información. Perfecto, entonces ahí es la tercera. Y esta última, miren, igual te dice, ¿no? Para transcribir archivos de audio, un ejemplo de qué? ¿De qué tipo de analítica? ¿Qué tipo de analítica en este caso? ¿Cognitiva, descriptiva, predictiva o prescriptiva? Cognitiva, ¿verdad? Acuérdense que cognitiva era para poder ir analizando texto, audio, entre otros. Entonces, en este caso viene a ser la sección cognitiva. Entonces, miren, ya tienen esas 4 preguntas que son del examen en sí. ¿Ok? Como pueden ver, esas son preguntas realmente del examen, por si acaso, que le van a venir de las 40. Entonces, tienen ahí, miren, el 10%, porque vienen 40, tienen 10 preguntas ya realizadas. ¿Alguna consulta, duda, algo que yo les pueda apoyar? Hasta ahí terminaríamos el día de hoy. Nos veríamos el próximo jueves con la segunda sección de solamente enfocándonos a base de datos relacionales. Yo le voy a decir a Juan que les mande el correo con la PPT, con estas preguntas para que ustedes también la puedan ir archivando y puedan ir resolviendo. Les voy a pasar el libro, ¿ok? Le voy a decir al Juan que les pase el libro. Aquí hay un libro que viene, ¿ok? Del Azure Fundamentals, es el Training Handbook. Ese es el libro oficial que viene en sí. Por aquí lo abrió. Okay, ese es el libro oficial que viene con el curso, que es el Microsoft Official Course de P900. Está en español directamente, para que ustedes también le puedan dar unas chequeadas. Ok, eso lo voy a decir a Juan con la presentación y todo lo demás. ¿Tiene algún tipo de consulta, algo adicional que yo les pueda ayudar?
Perfecto, me dicen que todo está claro. Qué bueno, entonces espero que le haya gustado mucho. Nos veríamos el próximo jueves en el mismo horario de 7 a 9 para poder continuar con la segunda sesión enfocado a la sección de base de datos relacionales. Si pueden, tengan una cuenta de Azure, también le voy a compartir el manual de cómo crearse la cuenta para poder crear una cuenta de Azure SQL Database y poder hacer un par de ingesta de datos y cómo se pueden consultar. ¿Ok? Perfecto. Gracias a ustedes también por su tiempo. Espero volverlos a ver el día jueves. Eso lo voy a ver Juan. Yo tengo quienes han podido ingresar porque yo tengo el log de aquí en el Zoom de quienes han podido ingresar. Yo se lo voy a compartir a Juan porque al final también va a haber un certificado de participación. ¿Ok? Yo por el link a Juan le voy a mandar para que ustedes también se puedan inscribir en las sesiones que también da Microsoft. Lo bueno de la sesión de Microsoft es que te va a dar un voucher, ¿ok? Para que tú puedas canjear el voucher y puedas dar el examen gratis. Entonces, con ese tipo de iniciativa es que para que ustedes puedan... Sí, esta es la primera sesión, José. Faltarían 3 más y yo le voy a agregar una adicional para un sábado para que pueda resolver simplemente preguntas del examen, para que vayan con toda la seguridad para que lo puedan rendir, ¿no? Perfecto, entonces nos quedaríamos hasta ahí, que tengan un buen jueves y que también disfruten el fin de semana. Sí, la segunda será igual de 7 a 9 el próximo jueves. Ok, igual se le va a mandar un recordatorio y también va a ser por Zoom, ya que yo lo manejo de la sección del Zoom. ¿Sí? Entonces, perfecto, nos vemos el próximo jueves, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.